que hayan descansado. Buenos días a todos, espero que hayan descansado anoche. Ya estamos en nuestra tercera jornada del diplomado en Tsunami del 2020 y hoy día tenemos una reunión especial porque esta clase, esta presentación que realizará el doctor Melnick, Daniel Melnick de la Universidad Austral, director del núcleo Ciclo, va a ser transmitida o está siendo transmitida al público en general a través de Facebook Live, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, la forma en que vamos a proceder para esta sección, entre las 9 y 11, es de la siguiente manera. Para el tema de las preguntas, un cuarto para las 10, vamos a hacer un stop para que el público, tanto que está por Facebook Live como el público del diplomado, los participantes del diplomado pueden hacer preguntas, o sea, se van a hacer las preguntas. Todos pueden estar haciendo preguntas a través del chat de Facebook Live o la plataforma interna que estamos utilizando a través del Zoom, y el encargado de las preguntas va a acumular las preguntas y un cuarto para las 10 vamos a hacer un stop para que Diego Aedo, que es el coordinador de las preguntas, las transmita al expositor. Es decir, haríamos un stop en la mitad para las preguntas y al final vamos a hacer preguntas también de la misma forma, es decir, un cuarto para las 11 vamos a parar. Va a parar Daniel su presentación y vamos a realizar las preguntas que se hayan acumulado en esa segunda parte. Entonces, hoy día, como les decía, va a Daniel Melnick de la Universidad Austral, nos va a hacer la presentación acerca del ciclo sísmico en general y de Chile en particular. Le damos la pasada a Daniel, que ya veo que está conectado. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Ahí sí, te escuchamos. ¿Estamos bien con la conectividad? Ya. Gracias. Entonces, bueno, gracias Marco por la organización y la invitación a participar de este evento. Es un agrado para mí mostrarles algunas de las ideas que tenemos sobre el ciclo sísmico y sobre todo, yo creo que vamos a empezar con un buen ejemplo que es hablar del terremoto del 2010, que yo creo que es algo bastante reciente que tenemos ya todos aún en mente. Voy a compartir la pantalla. Ahí. Esto lo vamos a poner. Perfecto. Está. ¿Ven todos la pantalla? Se está empezando a proyectar. A ver si está. ¿Sí? Ahí está. Funciona. Ya, perfecto. Entonces lo voy a poner en modo... Ahí sí. Súper, entonces empecemos, vamos de lleno ya que el tiempo se suele hacer corto. Hablemos, según lo que tengo entendido, que me dijeron, ustedes ya han tenido muchos conocimientos generales sobre lo que es una falla, un sistema de fallas, lo que es una zona de subducción, cómo se arreglan las placas. Entonces vamos a entrar de lleno en lo que es el ciclo sísmico. Obviamente vamos a hacer un pequeño repaso súper suave de las cosas más importantes aquí, pero usando este gráfico. Ahora, este gráfico es un perfil de la zona de subducción en Chile. No es a una latitud definida o determinada, sino que es más bien un perfil que integra todos los elementos, todas las fuentes sísmicas en Chile. Entonces, ¿dónde tenemos terremotos que se originan en Chile? Vamos a ir de lleno a los terremotos. Entonces, aquí en el eje Y tenemos la altura en metros y la profundidad en kilómetros. Entonces, como se puede ver, aquí hay una cierta exageración vertical. La altura no es la misma la escala que en la profundidad. Aquí en el eje X tenemos la longitud en grados oeste, que es equivalente a distancia. Y aquí tenemos la placa de Nazca, que se está subductando bajo el continente sudamericano. Lo han visto hartas veces. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es la particularidad de
de este gráfico es que muestra dónde hay terremotos. Entonces empecemos a ver de una manera bien general desde el oeste hacia el este, dónde hay fuentes de terremotos. La primera fuente es este que se llama el outer rise, que son fallas normales, y estas pueden ser fuentes tsunamigénicas, ¿sí? Se han producido tsunamis producto de terremotos aquí, pueden hacer hasta terremotos hasta de magnitud 7, que son producto de la flexura de la placa. Como la placa viene desde la dorsal oceánica, en este caso puede ser la dorsal de Chile o la dorsal del Pacífico Oriental, viene más o menos derechita y aquí se flecta para hundirse bajo el continente, y esa flexura produce que aquí se generen terremotos. Después está la fosa, la parte más profunda, que llega hasta 8.000 metros frente a Antofagasta, ahí en la península de Mejillones, ahí está el punto más profundo de la fosa chilena. Y aquí abajo se encuentra la placa, la falla interplaca o el megathrust, como se habla en inglés, que esta es la falla que genera los grandes terremotos del 2010, que vamos a hablar a continuación, en 1960, etcétera. Y estos obviamente son tsunamigénicos cuando llegan a la parte superficial. Esta falla tiene una segmentación, hay una parte más profunda, una parte intermedia, una parte más superficial, generalmente tres subdivisiones. Y es la que genera toda la acción, todos los terremotos en Chile, o la mayor cantidad de terremotos. Después tenemos fallas tipo splay faults, que son fallas que se enraizan aquí en la zona de subducción y que generan deformación superficial aquí, como la falla en la isla Santa María, que vamos a hablar a continuación un poco, y que se pueden mover durante terremotos. Después tenemos otras como la falla de Pichilemu, que son estas fallas normales. Está la falla que generó el terremoto del cambio de mando, el 11 de marzo del 2010, que también se suelen sincronizar con lo que pasa aquí abajo en la zona de subducción. ¿Qué tenemos más al interior? Fallas inversas, como la San Ramón, seguramente han escuchado esta falla que está ubicada en el frente cordillerano en Santiago, que ha sido bastante estudiada por los colegas de la Universidad de Chile y que genera una amenaza sísmica bastante importante para Santiago. Y después tenemos fallas de rumbo en el eje cordillera, aquí principalmente la zona de falla Liquiñewski, que generó el terremoto de Aysén en el 2007. Entonces, ese que fue magnitud 6.2, esta es una falla larga, tiene 1.200 kilómetros de largo y yo diría muy poco estudiado, o sea, ni siquiera sabemos bien a qué velocidad se mueve. Después tenemos otra fuente, que son estas fallas de profundidad intermedia, que se ubican dentro de la placa de Nazca, y estas son las que generan el mayor daño, el mayor sacudimiento. Entonces, el terremoto de Chillán del 1939, que es el que causó la mayor cantidad de víctimas fatales en la historia chilena, con aproximadamente 30.000, se ubicó aquí abajo. Perfecto, entonces nosotros ahora, perdón, se pasa más lento con la transmisión en vivo. Entonces aquí, ahora vamos a hablar exclusivamente de esta zona, ya que este diplomado, bueno, está bien que tengamos unas nociones de la gran escala de cuáles son las fuentes sísmicas en Chile. Vamos a ir un poco más a lo que pasa en el frente acá, que es donde se generan los tsunamis. Entonces vamos a hablar un poco del ciclo sísmico mirando la costa, mirando algunas islas que se ubican como en este sector, y después ya en la tercera parte vamos a ver un poco qué pasa aquí abajo en la fosa desde un punto de vista geológico, geofísico, y cómo esto que nosotros podemos ver aquí abajo, que hay terremotos recientes que nos han iluminado lo que pasa aquí abajo, se puede utilizar para entender mejor la amenaza de tsunami a lo largo del margen chileno. Se me olvidó mencionar, esto fue compilado como por Valentina Maldonado, que es una alumna de la carrera de Geología aquí de la Universidad Austral de Chile. Entonces, esto probablemente ustedes lo han visto, pero lo vamos a repasar brevemente, cómo funciona el ciclo sísmico en una zona de subducción. Tenemos aquí la placa de Nazca, en el caso chileno, o Antártica al sur, pero nos vamos a centrar más bien en el segmento que tiene la placa de Nazca. Este empuja al continente, y aquí está la falla interplaca, marcada por esta zona roja, y esta falla está stuck, como se dice en inglés, o sea, está apretada, no se mueve, está trabada. Entonces, este trabamiento genera que haya una distorsión, que se apriete el continente, que se acumule energía de formación, que es energía que se va a ser liberada por un terremoto, y esto produce levantamiento de la zona interior, hundimiento del fondo marino,
y de algunas partes de la costa, y esta distorsión es como si uno apretara un resorte, hay un momento que ya la falla no aguanta más y se mueve, y se libera toda o parte de esta energía acumulada, se produce un levantamiento del fondo oceánico y esto genera un tsunami. Entonces el levantamiento se afecta generalmente a todo lo que es el frente del continente, esto es importante, desde la costa hasta la fosa, pero este movimiento, esta deformación que vemos aquí, no es homogénea. Hay terremotos, cuando la fuente del terremoto es más profunda, se va a mover todo de una manera suave, pero si el terremoto llega hasta la costa, se va a mover. Aquí en la costa vamos a tener deformación superficial puntual y eso obviamente va a afectar la fuente del tsunami y cómo se va a generar el tsunami. Ahora, entonces, ahí es donde está lo importante de que trabajen los geólogos, los geofísicos que logran imágenes de esa zona, con los geólogos que entienden los procesos de sedimentación, erosión, deformación, con los modeladores de tsunami. Entonces, este proceso de acumulación de energía durante un periodo intersísmico dura de décadas a siglos y se acumula aquí la energía por deformación de la placa superior. Y se libera en un periodo cosísmico que dura de segundos a minutos cuando tenemos un terremoto, y este terremoto también está acompañado de deformación de la placa superior. Y este proceso se repite y conforma lo que se llama el ciclo sísmico. Entonces uno podría decir, si tenemos un ciclo sísmico, que esto se acumula y esto se libera, entonces, ¿por qué no podemos predecir los terremotos? ¿Cuál es el problema aquí si nosotros sabemos que este periodo intersísmico va a durar de décadas a siglos, lo podemos monitorear, podemos medir y hacer algún tipo de modelamiento, decir, bueno, pero se va a generar un terremoto en esta zona, lo estamos midiendo, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué los grandes terremotos son difíciles de predecir? Y bueno, en realidad porque el sistema no es tan simple. Nosotros se lo tratamos de explicar al público de una manera simple, pero entonces ahora les voy a mostrar un poco más, siempre dentro de un esquema, de una visión esquemática, cuáles son los problemas que tenemos aquí. Bueno, de partida la placa de Nazca, la placa oceánica, no es tan suavecita y blanda y en el fondo homogénea como se muestra en el diagrama inferior. La verdad es que tiene todas estas islas, como por ejemplo Juan Fernández, Sala y Gómez y Robinson Crusoe. Estos son antiguos volcanes submarinos que están en la placa de Nazca y también tiene un montón de fracturas. Todas estas fracturas que se forman cuando se genera la corteza oceánica, al expandirse el fondo oceánico, se va quebrando. Recuerdo decir que estas son rocas basálticas, son rocas rígidas, que no les gusta mucho deformarse, les gusta quebrarse, entonces se quiebran, y esto nos genera un relieve, una heterogeneidad de la placa inferior. Después, el continente sudamericano, aquí tenemos subducción hace por lo menos 200 hasta 300 millones de años, o sea, tenemos una escala, imagínense la escala de tiempo, yo sé que es abstracto hablar de cientos de millones de años. Bueno, nosotros los geólogos estamos acostumbrados a tener una dimensión temporal distinta, pero lo podemos poner a escala. Esto está funcionando desde antes que se abriera el Océano Atlántico. O sea, cuando teníamos la subducción funcionando aquí, Sudamérica y África estaban pegadas. Entonces ahí podemos pensar en la escala temporal, tenemos que abrir un océano entero, y mientras tanto estamos generando todo este proceso de subducción. Y la placa sudamericana, el continente sudamericano aquí, Chile obviamente ha experimentado cambios distintos en su paleogeografía, formación de cuencas sedimentarias, fallas en la placa superior, como les mostraba la falla de San Ramón, y todas estas fallas, la formación de cuencas, aquí se depositan, por ejemplo, el carbón, se forma acá, se forman yacimientos minerales, entran volcanes, se corren los volcanes, toda esa historia geológica que se acumula por cientos de millones de años, genera una heterogeneidad en la placa superior. Entonces la interacción entre estos dos sistemas generan que haya una complejidad en las propiedades friccionales de la falla. Aquí está la falla, este es el lugar donde se juntan las dos placas, y es este sistema que está trabado en el periodo intersísmico y que se mueve durante grandes terremotos liberando esta energía acumulada y generando tsunami. Entonces imagínense cuando tenemos dos sistemas que son heterogéneos,
que interactúan. Entonces, obviamente, la distribución friccional, creo que es la fricción, son las propiedades mecánicas que permiten que la falla se vaya moviendo o no, o se trabe durante el periodo intersísmico y se mueva durante el periodo cosísmico. Esas son las propiedades friccionales, las propiedades mecánicas de este contacto de placa, que pueden ser, por ejemplo, el tipo de material que yo tengo, si tengo material más arenoso, más arcilloso, por ponerlo en un contexto de cosas que todos conocemos, o si tenemos muchos fluidos ahí, si tenemos una presión de fluidos muy alta o más baja, o si tenemos espesores de distintos materiales, todo eso va a definir el comportamiento de esta falla frente a un estrés, un esfuerzo generado por la convergencia entre las placas. Entonces, esta complejidad friccional acá es la que en el fondo va a generar que tengamos una segmentación espaciotemporal. O sea, ¿qué es lo que es una segmentación espaciotemporal? Que en el fondo el ciclo sísmico se repite en estos terremotos, pero la recurrencia no es siempre constante, y en el espacio los terremotos no son todos iguales. Ahora ustedes seguramente escucharon de la parte geofísica de terremotos que el espacio, el área de la falla, es un factor limitante para la máxima magnitud de un terremoto. Entonces, si yo tengo áreas de fallas grandes que se pueden romper, voy a poder tener terremotos con magnitudes muy grandes, como el terremoto de Valdivia, que tuvo una extensión de 1000 kilómetros y tengo un área de falla de 1000 kilómetros, pudo llegar a magnitud 9.5. El terremoto del Maule, que es el que vamos a ver en el próximo ejemplo, tuvo un área de aproximadamente 500 kilómetros. Entonces, eso es lo importante acá, es que básicamente tenemos esta complejidad, la heterogeneidad de la placa superior, el relieve de la placa inferior, nos generan una heterogeneidad mecánica aquí en la falla interplaca, y esa heterogeneidad es lo que estamos tratando de estudiar aquí con distintas miradas para poder entender cuáles son los procesos que causan esta segmentación espaciotemporal. Y entendiendo esto, obviamente, vamos a poder cuantificar la amenaza sísmica mucho mejor a lo largo de Chile, ya que podemos definir, ok, tenemos estas zonas, podemos definir zonas de ocurrencia de terremotos, y podemos calcular también cierta recurrencia. Podemos decir, ok, en esta zona recurren cada 200 más o menos 50 años, aquí cada 300 más o menos tanto. Podemos también cuantificar las incertezas y ver qué tan similares son los terremotos del pasado, etc. Entonces, veamos ciertos ejemplos. Ahora, lo importante para tener una visión sinóptica, una visión más bien conceptual del ciclo sísmico, un poco de historia. Esto fue Jim Savage, un geofísico del USGS, del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ya en el año 1984 publicó este tipo de modelos conceptuales del ciclo sísmico. Ahora, Jim Savage tuvo también una raíz aquí chilena. Él junto a George Plafker publicaron un artículo sobre el terremoto de 1960. Entonces, estudiaron el terremoto del 60 en Chile, vinieron el 68. Primero estudiaron el de Alaska, el 64, después el de Chile, el 60, y en base a eso pudieron ver qué es lo que le pasa a la placa superior aquí durante un terremoto, y en base a esas observaciones de estos dos terremotos pudieron decir, ok, tenemos estas fallas aquí de bajo ángulo, ¿cierto? Tenemos fallas de bajo ángulo, estas fallas interplaca que limitan la zona de subducción. Entonces, en los 80, Jim Savage propuso este primer modelo, donde tenemos intersísmico la acumulación de strain, que lo que es strain es deformación, el término en inglés, es gradiente de velocidad. Ya les voy a mostrar un poco más más ilustrativo cómo funciona el strain. Perdón, ya, tenemos aquí el levantamiento y acortamiento producto de este trabamiento de la zona de subducción. Se fijan que aquí las dos flechas van hacia el mismo lado. Eso significa que la falla no se mueve, entonces todo este empuje de la placa inferior se va a acomodar por deformación de la placa superior. Durante el terremoto vamos a tener el movimiento inverso. Se fijan aquí, las flechitas sí hay movimiento de la falla, entonces va a tener un levantamiento que voy a ver en el piso oceánico y en algunas islas. Vamos a ver unos ejemplos de esto.
y después en la zona interior vamos a tener una gran zona con extensión y hundimiento. Esta extensión va a generar obviamente que se va a agrandar el área del continente. Vamos a ver un ejemplo puntual de cómo se ve esto con datos en terreno. Primero algo más también de los modelos que generó Jim Savage. Esto es un marco conceptual bastante importante porque hay ciertas fórmulas matemáticas que uno puede aplicar derivadas de este concepto de acumulación intersísmica y de liberación cosísmica que uno puede aplicar si conoce la geometría de la falla, o sea, cómo va cambiando el manteo, la inclinación de esta zona de contacto interplaca. Entonces yo puedo decir, ok, si se traba entre una profundidad de 0 y una profundidad de 50 kilómetros, o una distancia aquí a lo largo desde la fosa, una distancia hacia el interior, puedo decir, si la trabo en esta zona, ¿cómo van a ser los desplazamientos en superficie? Entonces aquí tengo el desplazamiento vertical, voy a tener 0, voy a tener levantamiento o subsidencia, y este es el perfil que voy a tener durante el intersísmico. Entonces aquí una zona de subsidencia, y voy a llegar a un punto neutro, y después voy a tener levantamiento más hacia el interior, y ese levantamiento va a ir bajando. Y fíjense el área que afecta esto, o sea, afecta distancias hacia el interior de 400 kilómetros, o sea, básicamente todo Chile. Chile, ahí Antofagasta tiene 400 kilómetros de ancho, la zona más ancha es mucho menor, entonces afecta la deformación de todo nuestro país, este proceso de trabamiento intersísmico de las placas. Y acá tenemos el movimiento horizontal, esto es seaward hacia el mar, landward hacia el interior. Entonces en el periodo intersísmico tenemos velocidades landward hacia el interior, movimiento hacia el interior, y esto va disminuyendo suavemente por una distancia de 400 kilómetros. Ahora nosotros, seguramente se acuerdan lo que les contó ayer Andrés Tazara y Marcos, la geometría de la zona de subducción son ángulos bajos, ángulos que tienen entre 0 aquí, y después llegan, no sé, 10, 15 grados, 20 grados, hasta un máximo de 30 grados por acá. Entonces son ángulos menores a 45, que lo importante es que eso va a generar que los desplazamientos sean predominantemente en la componente horizontal. Entonces todo se va a mover horizontalmente mucho más que vertical. Ahora nosotros lo que podemos ver en la costa y lo que influye la generación de tsunamis va a ser más bien la componente vertical. La componente horizontal también va a tener una influencia, eso lo van a escuchar con más detalle el día de la tarde, pero la componente vertical es la que manda. Ahora, fíjense también la diferencia en el perfil. Este perfil de movimiento horizontal es bien distinto en la forma que el perfil de movimiento vertical, el cual cambia entre subsidencia y levantamiento y después va disminuyendo hacia el interior. Y en el periodo cosísmico los desplazamientos son espejos. Ahora, eso es lo que propuso Jim Savage en el 84. Él dice que es básicamente el espejo. Tenemos un levantamiento muy fuerte justo en la fosa. Si es que rompemos esta zona roja, esta va a ser la zona que se va a mover durante el terremoto, y este levantamiento va a disminuir hacia el interior, va a haber un punto neutro, y después vamos a tener una gran zona de subsidencia hacia el interior. Y en la componente horizontal se va a mover todo hacia el mar. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de que sea esto espejo? Esto es porque estamos asumiendo una reología, que la reología es la manera como se comportan los materiales a los esfuerzos. Entonces, aquí se asume una reología que es completamente elástica. Entonces, básicamente es como un resorte. Si el resorte yo lo aprieto, lo suelto y vuelve exactamente a la misma posición. Entonces, si yo asumo que todo es elástico, entonces voy a tener deformaciones espejo. Explican todo lo que voy a tener intersísmico, va a ser espejo del cosísmico, y todo lo que yo acumulo se va a liberar. Entonces ahí uno también podría decir, pero entonces es bien simple, tengo que puro medir cómo estoy acumulando, y en base a eso puedo predecir lo que voy a liberar, y puedo decir, bueno, aquí tengo una zona donde los terremotos van a funcionar de esta manera. Y en realidad, como les voy a mostrar con algunos ejemplos, estamos casi cerca de ser elásticos. El continente sudamericano es casi elástico, pero ¿qué es lo que nosotros vemos que no es elástico? Bueno, la formación de cordilleras, el levantamiento de la cordillera a la costa, la formación del Valle Central, el levantamiento de la cordillera de los Andes, esos son procesos que son
responden a rheologías más bien plásticas, que no son elásticas, son procesos de deformación permanente. Yo tengo esfuerzos producto de la tectónica de placas y eso genera que se forme relieve. Entonces, esto no es tan así como lo propuso Jim Savage, pero esto es un punto de partida muy importante para empezar a ver las cosas. Entonces, veamos ahora cómo se ve esto con datos reales, con GPS. Y me imagino que ya escucharon harto de GPS con Marcos Moreno, así que vamos a verlo esto desde un punto de vista más bien enfocado al ciclo sísmico y con analogías en la parte geológica. Aquí tenemos una compilación de 390 vectores de GPS que muestran velocidad. Entonces aquí es bien importante, esta flecha azul marca una velocidad de 30 milímetros por año. Entonces cada uno de estos puntos es una estación de GPS, ya sea una estación que mide desplazamiento de forma continua, o un monumento de campaña, que es un tarugo que se instala en la roca y se va a medir una vez al año o dependiendo de las condiciones. Entonces, fíjense bien en el largo de las flechas. Se fijan que aquí, por ejemplo, este vector es mucho más largo que este otro que está hacia el interior, y el largo de la flecha va disminuyendo hacia Argentina. Bueno, esa disminución, imagínense si yo tengo un tren y el último vagón va andando más rápido que la locomotora, entonces el tren se va a ir acortando. Y eso es lo que yo les mencionaba, es deformación intersísmica, acoplamiento, contracción en realidad, contracción del continente sudamericano, como muestra este esquema, producto del trabamiento de la falla interplaca. Y esto son vectores que se tomaron todos antes del terremoto del Maule, antes del 2010, entre el 94 y el 94 se hizo el primer proyecto, el proyecto CAP, que hizo los americanos en distintas universidades americanas juntos con el IGM, y ellos instalaron estos monumentos de campaña a lo largo de todo el margen chileno hasta la Antártica, y los instalaron y los midieron por primera vez en el 94. Creo que en el 92 fueron las primeras mediciones, pero ya en el 94 se hizo esta gran campaña, y después se fueron haciendo el proyecto CAP, el proyecto SAGA, y después se fueron haciendo distintas campañas para obtener esta base de datos, 390 vectores. Ahora, veamos qué pasó en el terremoto del 2010, en marco de GPS. Vemos que estos son ahora desplazamientos. El anterior marcaba velocidad, lo voy a echar para atrás, estos son milímetros por año. Entonces esto es importante siempre recalcar o mirar bien las escalas. Estos son velocidad en años. Ahora, ¿por qué se expresa en años? Porque todos estos tienen distinta temporalidad. Como les mencioné, algunos fueron instalados y medidos por primera vez en el 94, después en el 98, en cambio otros del 99 hasta el 2005, en las décadas 2000. Entonces todos estos tienen distinta escala temporal y por eso se expresan en velocidad. Ahora, en el terremoto del Maule son desplazamientos también medidos por GPS, pero instantáneos. Ahora, ¿a qué se refieren instantáneos? Que se asumen que todo este desplazamiento ocurrió durante el terremoto. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta que medir estos GPS no es algo que podamos hacer de manera inmediata. Entonces el terremoto ocurre durante un par de minutos, pero uno después va a medir y mide los sitios que fueron medidos antes y después del terremoto. Entonces también hay una temporalidad acá. Algunos tienen incluso años de tiempo entre la medida pre-terremoto y la medida post-terremoto, pero se asume que no hubo desplazamiento entre medio. O sea, se hacen ciertas correcciones. Y aquí vemos la escala, 3 metros. Entonces todo el desplazamiento aquí se mueve hacia el mar, producto de este movimiento aquí inverso de la falla interplaca, y esto genera una extensión. Como ven aquí, la costa tiene desplazamientos de 5 metros, pero el interior de solamente 1 metro. Entonces si tengo el tren, tengo la locomotora que se mueve 5, pero atrás los otros vagones se están moviendo 1, voy a agrandar el largo del tren. Y de hecho Chile creció aproximadamente un kilómetro cuadrado en área durante el terremoto del 2010. No sé si recuerdan que hubieron noticias que decían Chile creció durante el terremoto. Es cierto, creció el área, pero esa área ahora ya se está perdiendo producto del acople y de la contracción intersísmica durante este periodo. Entonces,
¿Qué podemos hacer también? Y este es un ejemplo ahora en el norte. Este es un trabajo que hizo Xiaoyang Li, que es un estudiante de doctorado que hizo su tesis con Marcos Moreno. Quizás él les mostró esto, y yo lo voy a pasar rapidito para contextualizarlo después en el concepto del ciclo sísmico. ¿Qué podemos hacer nosotros con estas velocidades de GPS? Estas ahora, de nuevo, son velocidades, son observaciones, son predicciones hechas por un modelo. Entonces yo puedo tomar todas estas velocidades de la placa superior y, usando un modelo matemático y la geometría geofísica de la falla interplaca, que muestra este diagrama tridimensional, puedo calcular el grado de acople intersísmico. Esto está expresado aquí en porcentual, entre 0 y 1, en base al porcentaje de la velocidad de convergencia. Entonces, si yo tengo una zona negra aquí que está 100% acoplada, significa que la falla no se está moviendo nada y que la placa superior se está moviendo a la velocidad de la convergencia entre las placas, que son como 66 milímetros por año, 6,6 centímetros por año. Entonces, yo puedo calcular en base a la distribución de velocidades de GPS en la placa superior, puedo calcular cuál es la variabilidad en el grado de acople de la falla interplaca. Entonces ven, hay algunas zonas como aquí en Arica que dice 0. ¿Cero qué significa? Significa que la falla no está nada de trabada, se está moviendo de manera asísmica, como se usa la terminología, se está moviendo lento a la velocidad de convergencia entre las placas. Entonces esto, lo primero que me llama la atención a mí, es cómo entonces tenemos esta heterogeneidad en el grado de acople. ¿Y a qué les recuerda? ¿Se acuerdan el diagrama que les mostré antes sobre la heterogeneidad friccional de la falla interplaca, donde tenemos algunas zonas con distintas propiedades mecánicas? Bueno, eso es exactamente lo que estamos viendo con GPS. Es una imagen de esta heterogeneidad friccional de la falla. Ahora, una imagen que es representativa de una escala temporal decenal, es más o menos una década. Aquí estamos analizando vectores de GPS, quizás un poco más, un poco menos, pero estamos mirándolo a esa escala de varios años. Entonces, en varios años vemos que hay una heterogeneidad en la acumulación de la energía. Ahora, esto es súper interesante cuando lo comparamos con un terremoto. Este es el terremoto de Iquique, de magnitud 8.1, que ocurrió en 2014, Iquique o Pisagua, distintos nombres, y aquí están los desplazamientos cosísmicos durante el terremoto, observados por GPS y predichos por un modelo que usa exactamente la misma geometría. Y como se pueden dar cuenta aquí, la liberación de energía, producto del desplazamiento de la falla, en este caso, estos colores marcan desplazamiento, slip, en metros. Entonces vemos que hay una zona que se movió 4 metros y después hasta moverse 0 alrededor. Ocurrió en esta zona. ¿Qué pasa cuando los comparamos? Nos damos cuenta que el terremoto ocurrió en una zona que estaba altamente acoplada. Entonces esto ya es interesante. Podemos decir, chuta, hay cierta heterogeneidad, hay diferencias entre la acumulación y la liberación de energía, pero también hay ciertas similitudes. Aquí vemos que el terremoto ocurrió en una zona acoplada. Entonces miro para abajo y digo, aquí hay otra zona acoplada, aquí hay otra zona acoplada, al sur aquí está Antofagasta. Esto es como Puerto Copilla, zonas acopladas, aquí un terremoto. Entonces obviamente puedo decir inmediatamente, solo en base a esta comparación, puedo decir dónde está alta la amenaza. Bueno, aquí el último terremoto fue en 1877, no había un terremoto desde entonces. El de Tocopilla fue profundo, fue sin tsunami. El último tsunamigénico fue en 1877. Entonces aquí obviamente es más probable de que ocurra un terremoto que acá en Arica, donde no veo que no hay mucha acumulación de energía. Entonces eso es interesante desde un punto de vista de entender el ciclo sísmico, pero claro, necesito tener más ejemplos. Tengo que decir, chuta, basta con uno, estos terremotos, ¿qué tan parecidos son? Y bueno, aquí hay otro que es el de Illapel, el 2015, magnitud 8.3, este generó ya un tsunami más importante, y como lo estudiaron los colegas alemanes, Friedrich Tillmann, aquí en su publicación del año 2015, vemos que también coincide con una zona acoplada, que estaba acoplada antes del terremoto, en la zona de subducción aquí. Esto es, acá está Altos de Talinay, Fray Jorge, esto es en esta zona. Y también el terremoto del Maule. Aquí tenemos lo mismo, el modelo de acople
intersísmico anterior al terremoto, y aquí estas líneas blancas marcan los contornos de desplazamiento cosísmico durante el terremoto. Entonces, veamos un poco más en detalle de qué se trata el terremoto del Maule del 2010 y veamos cuáles fueron sus efectos, un poco su marco geofísico, sus efectos geológicos y cómo podemos estudiar qué es lo que pasó antes y después del terremoto del Maule en esta zona. Entonces, esta foto marca, de hecho, aquí está el profesor Marco Cisternas midiendo con su teodolito aquí los cambios topográficos. Aquí tenemos a Julius Jara, que ahora están trabajando en Alemania, en esta época era estudiante. Con la regla está midiendo desplazamiento vertical del fondo marino. Esto es en la isla Santa María, y aquí se fijan que están todos estos sonerizos que están tirados acá. Aquí están güiros, todo tipo de fauna marina, todo esto blanco que se ve acá es una alga coralina, que normalmente es rosadita, pero cuando se expone a la radiación ultravioleta se blanquea, y esto marca un fuerte levantamiento del piso oceánico. Entonces estas son ya de las evidencias geológicas más espectaculares que vimos nosotros en la zona del terremoto del Maule, y muy interesante porque hay relatos históricos de Charles Darwin y de Robert Fitzroy que fueron a este mismo lugar después del terremoto de 1835 y hacen una descripción muy similar. Entonces eso nosotros nos permitió enfocarnos en los estudios. De hecho, con los relatos de Fitzroy, nosotros los leímos antes del terremoto del 2010 y ya fuimos a la isla antes del 2010 con las miras de ver si encontrábamos evidencia de lo que vio Darwin, de lo que vio Fitzroy. ¿Qué es lo que se puede ver todavía en la isla? Hay registro geológico del tsunami de 1835. Esas fueron algunas de las ideas que teníamos cuando fuimos a la isla antes del terremoto. Obviamente, cuando vimos el terremoto, ya cambió la perspectiva, y ahora les voy a contar un poco de lo que hicimos antes y después del terremoto en este lugar. Entonces, el terremoto del 2010, probablemente han escuchado de esto, lo voy a repetir cortito. Esta es la zona de ruptura, marca esta línea azul. Tuvo una distancia de ruptura de 500 kilómetros, magnitud 8.8, y llenó una laguna sísmica entre el terremoto de 1960 de Valdivia, que ocurrió aquí hacia el sur, y este evento de 1985, el terremoto de Valparaíso, lo limitó hacia el norte. Hubo un evento menor en 1928, parece un evento más profundo, sin un gran tsunami. Y esta fue la zona de ruptura, y como dice acá, fue similar a su predecesor en 1835, que estudió Robert Fitzroy y Charles Darwin. Darwin como parte del viaje del Beagle. Les recuerdo, ellos estaban acá en Valdivia durante el terremoto, lo sintieron y partieron hacia el norte y fueron aquí a Talcahuano, Concepción, y recorrieron la zona del Golfo de Arauco tomando mediciones. Entonces, ¿qué ocurrió durante el terremoto del 2010? Estos son los mismos vectores de GPS que les mostré anteriormente. Desplazamiento, aquí están coloreados en base a la fuente, a quién los midió. Se fijan que hay distintos grupos franceses, grupos de alemanes y colaboradores chilenos, grupos americanos, son los principales grupos que trabajaron en esta zona del terremoto. Y aquí se ve, los colores marcan el desplazamiento vertical. Entonces tenemos azul, hundimiento, toda una zona de hundimiento hacia el interior. Esta línea punteada marca el hinge line, o la zona de la bisagra, que limita el hundimiento hacia el interior y el levantamiento hacia el exterior. Entonces, este levantamiento aquí, claro, no se alcanza a ver mucho, pero llegó aquí, pueden ver los colores, más de 2 metros en la península de Arauco. Y uno de los lugares fue la isla Santa María, que les mostré anteriormente, donde podemos comparar lo que se veía antes del terremoto, aquí con una marea de menos 60 centímetros. Es importante tomar en cuenta la marea siempre cuando uno saca una foto. Por suerte, la hora de la foto queda registrada en la metadata, así que podemos usar un modelo para calcular la marea. 60 centímetros antes y después. Esta es la misma zona, con una marea de 40 centímetros bajo el medio del mar. Tenemos esta tremenda plataforma rocosa que se expone ahora producto de un levantamiento de aproximadamente 1.8 metros.
Ahora, ¿qué es lo interesante? Vemos, y esto nosotros fuimos a la isla un mes antes del terremoto, y hablamos con los lugareños y todo, y de hecho aquí no se podía, ya no se podía pasar por la costa. El mar está trabajando este acantilado. Y después, obviamente, se levanta esto, y el mar empieza a retroceder, se expone esta plataforma está activamente siendo labrada por el mar. Entonces tenemos aquí, vemos las rompientes de ola, estas olas estaban rompiendo sobre la plataforma. Entonces tenemos ahí un proceso de abrasión. Hay arena en suspensión, hay bolones encima de esta plataforma, y las olas generan que este material genera la abrasión y la formación de esta plataforma. Por eso es tan plana, es tan suave su inclinación. Ahora, es interesante también pensar que aquí, al final de esta plataforma, hay de nuevo un escalón nuevo. Y ahora el mar está labrando otra plataforma y erosionando este escalón que está acá. Antes del terremoto estaba erosionando este otro escalón que está acá. Entonces eso es interesante, después lo vamos a retomar para pensar en cuáles son desde un punto de vista geomorfológico, qué podemos inferir sobre los tiempos de duración del nivel relativo del mar en una cierta posición, ¿cierto? Porque si nosotros queremos labrar un acantilado como este, que tiene alrededor de 30 metros de alto, tenemos que mantener el mar aquí abajo al pie del acantilado erosionándolo, si no, no vamos, todos estos son acantilados de origen marino. Si queremos generar otro escalón acá, tenemos que tener el mar erosionando acá por un cierto tiempo. Entonces, vamos pensando en eso y después vamos a tratar de ver cómo lo generamos, cómo lo unificamos todo en algún modelo, un marco conceptual sobre las distintas etapas del ciclo sísmico. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Y esto es lo que hicimos con Marcos Moreno después del terremoto, fuimos a medir todo eso, después tomamos en cuenta la geometría de la falla y obtenemos un modelo que es este modelo de aquí, donde se ven los desplazamientos cosísmicos y el desplazamiento de la zona de subducción. Perdón, ahí. Este es el desplazamiento, el mapa de desplazamiento. Entonces vemos que el desplazamiento fue heterogéneo. Tenemos básicamente 2 o 3 zonas de desplazamiento, una con un desplazamiento máximo aquí de 17 metros frente a Constitución, y después otra zona con desplazamiento aquí de 12 metros bajo la isla Santa María. Esa es la isla Santa María de la península de Arauco. Ahora aquí podemos hacer un ejercicio que podemos tomar esta grilla que tiene valores de desplazamiento y hacer un histograma. Entonces, que está expresado aquí en función del área, o sea, esta es el área que tuvo cada uno de estos valores de desplazamiento. Entonces tenemos un histograma, marca la distribución de desplazamiento y podemos calcular una media, que es de 5.8 metros de desplazamiento, esa es la media del terremoto, pero vemos que la mayor cantidad de área obviamente tuvo menor desplazamiento, entonces tenemos una relación inversa aquí entre el desplazamiento y el área, y podemos hacer el mismo ejercicio ahora con el modelo intersísmico preterremoto, o sea, todo lo que nosotros medimos los GPS aquí entre 1994, instalados por el proyecto CAP, y el 2009, todo eso, fíjense la escala temporal, son 15 años que tenemos aquí. Entonces calculamos esos 15 años, cuánto es el grado de acople, y lo extrapolamos hacia atrás hasta 1835, que fue la fecha del último terremoto. Entonces eso yo lo conozco desde un punto de vista histórico. Entonces yo aquí asumo que este mapa, esto es muy importante, algo que estamos asumiendo, que es algo que medimos en 15 años, lo estamos extrapolando por 175 años. O sea, más de un orden de magnitud de extrapolación, y vamos a tener esto, que es el déficit acumulado desde 1835. ¿Ok? Entonces, que son 8 metros. Y obviamente podemos... ¿Cierra la puerta, por favor? Sí, quiero. Ahora. Disculpen, me están metiendo ruido aquí, todos están en clase. Entonces podemos calcular el déficit aquí de energía acumulada en metros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos
obviamente la velocidad de convergencia entre las placas la sabemos. Sabemos el porcentaje de acople. Acuérdense, si es 1, va a ser la velocidad de convergencia, que son 6,6 centímetros por año. Si es 0, va a ser 0, básicamente. Entonces tenemos todos los gradientes de acumulación de energía, y eso lo multiplicamos por 175 años. Entonces tenemos una velocidad, la multiplicamos por un tiempo, entonces vamos a tener un desplazamiento, que son estos 8 metros, que es básicamente la cantidad de energía que yo acumulé. Lo puedo expresar de esa manera, o es la cantidad de convergencia entre las placas que no se liberó, o sea, cuánto se acumuló, que son estos 8 metros. Entonces, acuérdense, ¿cuánto se liberó? 5.8 metros. Eso lo puedo ver aquí en estudiar la distribución. Esta es la distribución de cuánto se acumuló en estos 175 años. Y puedo hacer un cálculo simple, que es simplemente restar ambas grillas y calcular cuánto es el déficit de energía acumulada. O sea, cuánto es lo que yo acumulé menos lo que liberé. Ahora, por eso lo pongo aquí en un cuadrado. Esto es asumiendo que la tasa aquí, la tasa de acople intersísmico que medimos con GPS en 15 años, es la misma en 175 años. Entonces yo estoy extrapolando linealmente para atrás. ¿Y qué es lo que encuentro? Que tengo un balance positivo. Entonces, si yo digo acumulé 8, pero liberé solamente 5.8, entonces voy a tener un déficit positivo de 2,2 metros. Entonces, ¿esto qué es lo que nos diría? Nos diría, todavía hay un poco de energía disponible para ser liberada durante otro terremoto. Entonces podríamos decir, hay el potencial, existe el potencial de que ocurra otro terremoto aquí en la zona del Maule en base a esto. Bueno, y eso es algo que tenemos que ver si esta extrapolación lineal por 175 años es válida, primero, antes de poder decir si estos 2.2 metros son representativos o realmente generan una amenaza, y también dónde están. Eso es lo importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya les voy a mostrar a continuación. Bueno, este mismo ejercicio se puede hacer utilizando distintos modelos. Entonces aquí, este es el modelo que hicimos nosotros con Marcos Moreno, que tiene 169 GPS, que son todas esas flechas que les mostré, y este es el mapa ahora del déficit. Lo que yo les mostré era el histograma, que es este que está acá. Esta ahora está expresado en fracción del área. Entonces aquí se fijan que la mediana aquí es positiva, son estos 2.2 metros que les mostré, y esta es cómo está distribuido en el espacio. Entonces tenemos una gran zona negativa, que es acá en el sur, claro, porque aquí tuvimos el traslape con 1960, en 1960 liberó mucho más desplazamiento que el 2010, entonces por eso el traslape entre estas dos zonas de ruptura nos da esta parte negativa. Después tenemos otra zona negativa aquí, frente a Constitución, donde al parecer se liberó más de lo que se acumuló. O sea, ahí podemos hablar de un proceso de overshoot, o en el fondo es como el resorte. Cuando suelto el resorte, primero alcanza un largo mayor a su largo inicial y después vuelve, ¿cierto? Entonces ese proceso, como el salto del resorte, puede ser lo que haya generado que haya mayor, o sea, un déficit negativo, o sea que lo que se movió durante el terremoto fue mayor de lo que se acumuló en los 175 años anteriores. Y acá tenemos toda esta zona de déficit positivo. Entonces uno podría decir, chuta, pero esto es justo aquí al frente de Concepción. Al frente de Concepción, Talcahuano, todavía hay una parte con un slip positivo. O sea, aquí se podría generar un terremoto. ¿Cuál es la magnitud de este terremoto? Bueno, podemos poner un cuadrado, calcular el área, multiplicarla por estos 2.2 y vamos a tener una magnitud que va a ser probablemente menor a 8. Pero también hay una falla en la placa superior, hay distintas condiciones, y además que es una área chiquitita que en realidad tampoco hay datos acá, no hay muchos GPS, entonces puede ser una imperfección del modelo. ¿Y hasta qué punto son imperfectos estos modelos de desplazamiento cosísmico? ¿Y cuál es la relevancia que tiene esta imperfección dentro del estudio de la amenaza sísmica? Y eso es algo que podemos ver con el estudio de Stefano Lorito. Este fue un grupo de científicos italianos que de repente llegaron y estudiaron este terremoto con datos que obtuvieron de una manera irregular, y obtuvieron solamente 4 GPS,
Se fijan aquí, dice 4 GPS, y este es el mapa de desplazamientos que ellos obtuvieron. Entonces, calcularon, hicieron el mismo ejercicio, calcularon el déficit de slip, pero claro, obviamente ellos tienen un pico mucho más grande acá, y como ven, el área positiva es muchísimo mayor frente a Concepción, y también tiene un poco más frente a Constitución. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que, y lo publicaron, esto está publicado en la revista Nature Geoscience, una revista muy importante, de que el área de 1835, la laguna sísmica, no había sido cerrada, que todavía quedaba mucha energía disponible para un terremoto de magnitud mayor a 8 en Concepción. Entonces esto causó problemas porque lo agarró el diario New York Times. Esto fue, imagínense, en febrero 7 del 2011, o sea, menos de un año después del terremoto, y que es un diario muy importante. Y aquí el Lorito dice, bueno, hay una fracción que no se rompió, entonces tenemos energía para otro terremoto liberada. Aquí hay otro, el profesor Onken, que es alemán, él dijo, bueno, en realidad yo tendría cuidado y jamás haría un pronóstico con tan pocos puntos. Dice aquí, personalmente, yo no me atrevería a hacer un pronóstico tan fuerte, o básicamente decir algo así, solamente basado en 4 GPS. Y si vemos el modelo más refinado, que tiene 169 GPS, no muestra esto, muestra algo bien distinto. Entonces, en este caso hay que tener una cierta responsabilidad, y por eso que es importante estar seguro de los datos y usar la mayor cantidad de datos posible, y un modelo, obviamente, que asuma todas las condiciones geométricas y también lo otro que es el análisis de la data histórica. Si fijan aquí, ellos asumen que en 1835 solamente rompió en esta zona, pero en realidad cuando vemos bien hay evidencias que sugieren que al final, al parecer, fue mayor hacia el norte. Entonces eso es muy importante, tomar en cuenta la data histórica, pero sobre todo cuando hablamos de GPS hay que tener un cierto número representativo. Obviamente entre 4 y 169 sí hay una diferencia, y el modelo muestra esta diferencia muy bien. Entonces un punto un poco anecdótico de cómo los medios, obviamente esto lo publicó el New York Times, y nadie de Chile sabía quién era Stefano Lorito. De hecho, su trabajo no tiene ningún colaborador chileno, nada. Ellos llegaron, sacaron unos datos, lo publicaron rápidamente. Entonces aquí la prensa nacional quedó bastante sorprendida, y los sismólogos nacionales también. Veamos Daniel, entonces cómo podemos estudiar este ciclo sísmico hacia atrás. ¿Qué podemos decir en base a estos 175 años? Aquí tenemos un mapa que muestra la distribución espaciotemporal de la sismicidad histórica en esta zona. Este es el 2010 aquí, la línea azul. Después tenemos 1960 con su foreshock, que se podría decir evento antecesor, pero en realidad este es el evento del 21 de mayo del 1960, y este es el del 22 de mayo. El 21 de mayo que ocurrió en la península de Arauco, o sea, tuvo un traslape importante con el del 2010. Y el evento anterior fue 1835, que vamos a estudiar un poco la relación de esto, mirando lo que hizo Robert Fitzroy y Charles Darwin durante el viaje del Beagle. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Eran ingenieros hidrólogos, entonces hicieron mapas, hicieron observaciones, y obviamente cuando queremos ver esto, podemos usar el nivel del mar como un nivel de referencia. Siempre es importante tomar en cuenta cuál es el nivel de referencia, cuál es el sistema de referencia que se utilizan en el GPS. Utilizamos la órbita de los satélites, eso nos amarramos a las órbitas, y de esa manera podemos medir desplazamientos terrestres. Ahora, acuérdense que cuando se mueve algo en la Tierra siempre es relativo, o sea, tenemos un bloque que se está moviendo con respecto a otro. O sea, si tenemos levantamiento, va a ser, si yo estoy parado acá, este bloque se va a levantar; si yo estoy parado acá, este bloque se va a hundir. Entonces ahí el nivel de referencia es siempre importante, y en el caso en la costa vamos a usar el nivel del mar, que vamos a asumir que no cambia, o por lo menos vamos a tratar de cuantificar cómo cambia el nivel del mar. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Y eso es importante. Vamos a tratar de ir a un lugar donde la amplitud de la deformación cosísmica e intersísmica sea máxima. Entonces, este es un perfil esquemático aquí en el Golfo de Arauco. Esto es tomado de Gene Savage, lo que les mostré anteriormente. Asumiendo esta reología elástica, tenemos desplazamientos espejo. Entonces tenemos levantamiento aquí,
en el cosísmico y hundimiento. Vamos a tratar de buscar un lugar acá, que esté como a unos 100 kilómetros de distancia de la fosa, donde estos movimientos sean mayores. Y aquí tenemos esta isla, que es la isla Santa María. Voy a echar uno para atrás, y aquí se puede ver lo que dice, lo que dice Darwin y Fitzroy, es que esta isla se levantó, es un poco lo que les había mostrado en la imagen anterior. Aquí vemos una imagen satelital obtenida por el satélite IKONOS en el 2007, y aquí están los vectores horizontales de desplazamiento cosísmico durante el terremoto del 2010. Aquí por suerte teníamos 3 puntos en la isla que habíamos instalado antes y lo habíamos medido antes varias veces. De hecho sabíamos que la isla se estaba hundiendo lentamente, y estos marcan 5 metros de desplazamiento hacia la fosa. Entonces los 3 puntos marcan valores bastante similares. Daniel. Nosotros fuimos con miras de estudiar qué había pasado en el 2000, antes del 2010, y qué había pasado en 1835. Fuimos antes de la isla, fuimos cuando la isla estaba así, como se ve en esta imagen. De hecho no podíamos caminar acá, y después fuimos cuando estaba así. Entonces realmente cuando se levantó vimos lo que había pasado, y medimos 1.7 a 2.1 metros de levantamiento. No les voy a dar muchos detalles, podríamos hablar en extenso sobre cómo medimos esto, pero utilizamos GPS, estos 3 puntos de GPS. También había remedimos el punto del Shoah, que es donde estaba amarrado el mareógrafo. Entonces habían datos de mareógrafo amarrados a este monumento en el muelle. También medimos la fauna intermareal, sobre todo el Perumitilus purpurato, que es el chorito paico que vive en la franja intermareal, y tuvimos hartas medidas y nos da este rango. Ahora, Fitzroy fue a la isla después de 1835, y usando lo que él denomina como mussels, que es un término genérico para en el fondo decir molusco, o se podría decir, bueno, sí, estos choritos, como se podría decir en lenguaje popular, utilizando eso sin especificar cuál especie en particular, midió 2.4 a 3 metros. Entonces un poquito más, pero dentro de un rango similar a lo que medimos nosotros. Entonces, esta es la isla en 2007, y esta es la isla en 1835, algunos meses después del terremoto. Como la midió, este es el mapa que hizo Robert Fitzroy y los oficiales del Beagle. Ahora, este es un mapa, debo decir que encontró Rob Wesson, un colega del Servicio Geológico de Estados Unidos, en la librería del Congreso de los Estados Unidos. No era un mapa que se conocía aquí en Chile. Entonces, en visión con este mapa, él, muy visionario, dijo, vamos a ver cómo ha cambiado la profundidad del mar entre 1835 y ahora. Y si se fijan aquí, hay estos numeritos que son sondas batimétricas, son mediciones de profundidad en fathoms, en una unidad que ya no se usa, marcan la profundidad de esta zona, la Rada Santa María, la bahía. Entonces Rob fue muy visionario y me dijo, bueno, vamos a medir la profundidad, y fuimos en enero del 2010. Esto es lo que se llama suerte, en el fondo. Nosotros tratando de estudiar el Darwin, ahí Marco Cisterna y la Lisa Eli tenían un proyecto de la National Geographic donde querían encontrar el tsunami de Darwin y buscar la capa de arena. Entonces partimos a la isla en 2010 con esas miras, y entre esas actividades, así como se podría decir, es un poco de lado de lo que era el propósito, que era encontrar el tsunami de Darwin, fuimos con Rob y arrendamos un bote pesquero aquí con el capitán Javier, y instalamos un equipo aquí, una ecosonda con un GPS, instalamos aquí, y nos lanzamos a las aguas sin saber muy bien en lo que nos estábamos metiendo, porque estas son aguas bastante movedizas. Entonces anduvimos, por decirlo poco, nos mojamos un poquito, pero bueno, siguiendo los pasos del capitán Fitzroy. Y aquí está el mapa con las mediciones que hicimos en enero del 2010. Entonces estos son los puntos de Darwin que midió Fitzroy en realidad. Acuérdense que Fitzroy aquí era el ingeniero que estaba a cargo también de medir la latitud, ¿no es cierto?, y la longitud, y de hacer todo tipo de mapas batimétricos y hidrográficos que eran muy estratégicos en esa época. Entonces aquí están los puntos del Beagle,
estas son las líneas, estos son los tracks que hicimos nosotros con Javier. Fuimos para acá, subimos, volvimos, bajamos, hicimos como una grilla, cosa de poder comparar esto. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta zona? Aquí ven la escala horizontal, estos son 3 kilómetros, y los colores marcan la profundidad. Entonces, fíjense, estos son como 4 kilómetros y la profundidad varía 15 metros. Entonces, esta zona, la Rada Santa María, es sumamente plana. Y eso es muy importante al momento de querer comparar batimetrías, porque se dan cuenta que nosotros estamos georreferenciando o corregistrando el mapa de 1835 con el mapa actual. Entonces ahí tenemos que tomar ciertos puntos de control y obviamente que van a haber muchos errores en la horizontal. Los errores principalmente, las fuentes de error de esto, son en la horizontal. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de que no estamos midiendo una zona con cañones y con mucha topografía, mucha batimetría o con mucho relieve submarino, vamos a tener grandes errores. Pero como esto es sumamente plano, entonces si nos corremos un poco en la horizontal, la variación en la vertical va a ser poca. Entonces eso ya lo sabíamos, obviamente, antes de ir a medir con Javier en esta zona. Entonces lo sabíamos y decíamos, bueno, entonces por eso que podemos llegar y lanzarnos a hacer este experimento, por decir así. Esto era una cosa bastante experimental en la época. De hecho, no todos creían que íbamos a tener algún resultado significativo con estos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Obviamente las mareas. Aquí las mareas son súper importantes y tenemos un modelo que es este modelo TPXO, que es un modelo predictivo de mareas que se basa en la altimetría satelital. Entonces tenemos todos los satélites que están dando vuelta y midiendo la altura del nivel del mar, y en base a esos datos podemos calcular los constituyentes armónicos de las mareas y hacer modelos predictivos que los podemos correr hacia adelante, como es lo que hacen todos los puertos, el SHOA y todos básicamente una predicción de las mareas, pero en este caso nosotros lo que hicimos fue echarnos para atrás y correr este modelo a 1835. Entonces aquí para calcular las mareas, y esto es cuando nosotros leyendo, esto es un trabajo que hicimos con Rob Wesson, él consiguió las bitácoras del Beagle y vio cuándo llegaron a la isla, cómo estaban las mareas. Entonces aquí está marcado cuando llegaron los oficiales aquí, llegó el Beagle a la isla Santa María, dejó los oficiales y dejó al personal en la isla y fue a Talcahuano y después volvió. Entonces, ellos para medir la distancia horizontal entre el bote a remo donde estaban midiendo las profundidades, y básicamente triangulaban con la altura del mástil del Beagle. Entonces sabían cuál era la altura del mástil y básicamente medían la inclinación con respecto a la altura del mástil y con eso podían calcular la distancia horizontal y con una brújula la distancia horizontal, el rumbo. Entonces con eso iban triangulando para tener las posiciones de la batimetría. Por eso sabemos que cuando ellos midieron, el Beagle tiene que haber estado en la bahía. En este tiempo, cuando quedaron los oficiales, probablemente hicieron la parte de tierra del mapa, pero las medidas de batimetría las tienen que haber hecho cuando estaba el barco. Entonces, sabemos más o menos cómo eran las mareas cuando ellos hicieron las mediciones, y también sabemos que ellos usaban un sistema de referencia de marea, un modelo mareográfico, que era el modelo de Murdoch-Mackenzie de 1819, y usando las ecuaciones de ese modelo, podemos reconstituir cómo ellos creían que eran las mareas en el fondo y pensar cuál era el datum, el sistema de referencia que utilizaron para las mediciones de mareas de su mapa en 1835. Y esto son más o menos menos 0,79 más menos 0,3 metros bajo el nivel medio del mar actual. Entonces ese es el cero de ese mapa. Y obviamente, o sea, como sabemos, hoy en día se usa mucho lo que es el nivel de reducción de sondas, o siempre se buscan niveles que sean de marea baja, cosa de minimizar el riesgo de encallar cuando se dan todos estos niveles batimétricos. Y esto tiene mucho sentido con lo que hizo Robert Fitzroy como parte del viaje del Beagle y el mapa de la Rada Santa María. Además del mapa de 1835 de Fitzroy, encontramos dos mapas más. Bueno, encontramos, quizás seremos muchos, esto lo encontró Rob Wesson y Marcos Cisternas en el archivo del SHOA, y hay un mapa de 1804 que midieron los españoles aquí, también de la isla, y después ya en 1886 este es el primer mapa hecho por la Armada de Chile.
Y todos estos mapas tienen también mediciones aquí, se hizo el mismo ejercicio, cosa de que se puedan comparar. Y aquí vemos los datos como están comparados, todas las mediciones. Y estos puntos negros y puntos rojos son los puntos de control que usamos para co-registrar estos 4 mapas. Eso es muy importante, ya que en base a la diferencia entre los puntos que nosotros asignamos a cada mapa, y después cuando hacemos la comparación, podemos calcular qué también predice nuestro modelo de co-referenciación a los puntos que estamos prediciendo. Ya. Entonces, podemos calcular los errores asociados. ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer una simulación de error. O sea, podemos decir, ok, si nosotros aquí estamos tenemos un error de 100 metros, ¿cómo vamos a propagar ese error dentro de la diferencia de los datos batimétricos en esta zona? Y aquí, obviamente, fuimos por primera vez en enero del 2010, pero después fuimos de nuevo, creo que fueron 2 semanas después del terremoto, después fuimos 4 semanas después del terremoto, y después fuimos varias veces. Y aquí están los datos. Entonces, obviamente, pues, muchos análisis estadísticos, simulaciones de error para ver qué tan bien calzaban la cogeorreferenciación, que es esto de acá. Después hicimos un análisis del mariógrafo, una comparación del mariógrafo de Talcahuano con el SOI Index, que es para cuantificar el Southern Ocean Index, que mide la amplitud de los fenómenos del Niño, que tienen un efecto en el nivel del mar. Entonces eso es para ver nuestro sistema de referencia, nuestro nivel del mar, qué tan estable se ha mantenido. Miramos también lo que ha pasado con el GPS permanente que instalamos en la isla Santa María después del terremoto. Ya les voy a mostrar un poco más de esto a continuación. Entonces, en base a todo esto, podemos reconstruir este gráfico. Y este gráfico marca en el eje Y la elevación, y el 0 aquí es el survey o el levantamiento que hicimos post-terremoto. Entonces, se fijan, aquí está en el eje X tenemos el tiempo, 1800, este es el primer, 1806, el primer mapa que tenemos de los españoles, este es el mapa de Fitzroy, este es el primer mapa de la Armada, este es nuestro levantamiento pre-terremoto y este es nuestro levantamiento post-terremoto. Entonces, dejamos en 0 el post-terremoto y referimos las distribuciones de profundidades con respecto a este. Y estas barritas aquí muestran histogramas, o sea, muestran la distribución de los datos. Entonces, claro, aquí tenemos muchos datos, estos son miles de medidas que hicimos post-terremoto y pre-terremoto, y tenemos distribuciones muy gaussianas, muy simétricas y bastante angostas, pero para los mapas históricos obviamente la cosa no es así, tenemos una distribución mucho más amplia, con un spread de valores más grande, y lo que marcan estos puntos con estas barras de error aquí es el valor medio y una desviación estándar. Entonces nosotros hicimos también algunas estadísticas para demostrar que qué tanto se acercan o alejan de distribuciones gaussianas, cosa de poder usar la media y la desviación estándar como una medida de la tendencia de la población de datos. Y eso es lo que obtuvimos. Entonces, ¿cómo interpretamos ahora estos resultados? Básicamente de aquí pasamos acá, este es nuestro gráfico interpretativo. Entonces vemos aquí que el levantamiento, tenemos aquí un cambio de altura del nivel del mar. Acuérdense, esto es nivel del mar. Entonces nosotros este cambio del nivel del mar lo vamos a interpretar como un cambio del terreno en realidad. Un cambio del terreno, y vamos a interpretar que entre 1804, que es el primer mapa que tenemos, y 1835, post-terremoto, hay un levantamiento, y ese levantamiento es de 2.4 metros, como ven acá, y es muy similar a lo que estimó Robert Fitzroy usando la fauna intermareal, aquí los mussels. Eso ya fue una tremenda conclusión para nosotros, o sea, poder, usando métodos completamente independientes, después de tener que tomar en cuenta un montón de fuentes de error, llegamos a una conclusión muy similar a la de Robert Fitzroy. Entonces eso ya nos dice, chuta, parece que realmente cuando estamos en un lugar como Isla Santa María, que tiene una amplitud de los desplazamientos verticales en el ciclo sísmico de métrica, de varios metros, entonces tenemos que subir y bajar, y vemos básicamente que lo podemos reproducir. Después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un periodo donde no hay gran diferencia, que es esto acá, que son estos 50 años entre 1835 y 1836, donde vemos que estas dos distribuciones
son estadísticamente indiferenciables. O sea, no podemos decir que hay mayor diferencia entre estas dos distribuciones tomando en cuenta la distribución total de los datos. Entonces aquí realmente no sabemos muy bien qué pasó. Lo que sí sabemos es que entre 1886 y enero del 2010, cuando fuimos a la isla, el terreno se hundió a una velocidad de 10 milímetros por año. Eso es interesante porque nosotros, cuando fuimos la primera vez a la isla, fuimos con Marcos Moreno en el 2004, instalamos de estos marcadores para GPS y los medimos. Y llegamos a la conclusión de que la isla se estaba hundiendo a 10 milímetros por año, pero solamente en un periodo de 5 años, creo que 4 años fueron los que alcanzamos a medir, se estaba hundiendo a 10 milímetros por año, y esto con la batimetría nos dice, ok, si lo extrapolamos para atrás a 1886, ¿no es cierto? O sea, aquí tenemos más de 100 años, vamos a tener una velocidad constante. Entonces esto es importante, nos dice, ok, cuando aquí no sabemos bien qué pasó, pero en un momento, al parecer, las placas se traban y la cosa se empieza a hundir a una velocidad constante. Entonces aquí estamos acumulando energía. Y después, en el 2010, fuimos antes, comparamos el antes con el después y tenemos un levantamiento, en este caso, de 1.6 metros. Entonces aquí quedamos un poco cortos. Lo que nosotros medimos en la isla es 1.8 a 2.2. Hay un cierto basculamiento, sí, de la isla, hay alguna complejidad local, pero lo que nosotros medimos es de 1.6. Ahora hay que tomar en cuenta que la medición que nosotros hicimos fue hacia el interior de la isla, entre la isla y el continente. Y si recuerdan bien, los modelos teóricos predicen esa disminución de levantamiento hacia el interior. Perfecto, entonces, ¿qué más podemos hacer? O sea, esto es lo que hicimos antes del terremoto, durante el terremoto. Veamos un poco qué ha pasado después del terremoto, y eso es algo que podemos mirar mucho mejor porque tenemos mayor instrumentación. Entonces, esta es la foto que les mostré anteriormente. Aquí tenemos el preterremoto, este es el post-terremoto, se fija en marzo 12 del 2010, o sea, eso es cuando nosotros llegamos a la isla poco después del terremoto. Esta es la visión, ahora miremos en términos de paisaje costero, esta es la misma foto, nomás que está ampliada a una zona más grande. Fíjense bien, en marzo del 2010 se acaba de levantar esta playa que está acá, es la playa pre-terremoto. Aquí es donde llegaban los barcos antes, ahora obviamente aquí tienen mucho problema para llegar, y esta es la plataforma que básicamente aún no ha visto ningún invierno. Entonces eso es importante, estas son las condiciones de verano. Esto lo voy a echar un poco para atrás, es acá. Si se fijan, esto es Puerto Norte, aquí en el norte de la isla. Entonces, piensen bien aquí, en verano tenemos viento sur, el viento sur va a afectar esta parte de la isla, sobre todo esta parte de acá de la isla y esta costa, pero aquí está súper protegida esta punta. Entonces, en verano es así, es realmente el Océano Pacífico. Ahora, en invierno cambia la cosa porque viene todo el viento desde el norte. Entonces, ¿qué le pasó a la isla después de un par de inviernos? Y aquí tenemos el mismo lugar en 2003, en marzo, eso es importante también, estamos comparando épocas del año similares. Esto es en marzo del 2013. Fíjense, ahora ya están los botes acá en la playa, ya están los botes fondeados aquí. La playa es mucho más ancha, lo voy a echar cortito para atrás para que se fijen la diferencia. Toda esta parte de la plataforma, ya las mareas son similares, toda esta parte de la plataforma ya no se ve. Fíjense el ancho de la playa, aquí es angostita, aquí ya mucho más alta, esta parte está hundida. Tenemos acreción de arena, claramente. Después, si avanzamos un poco más hasta el 2016, se fijan que ahora la playa, ya donde estaban fondeando, aquí los botes los voy a echar para atrás, se fijan que aquí está esta pequeña ensenada, están los botes aquí fondeados. Ya el 2016 estos botes están en la arena acá, o sea, claramente tenemos mucha acreción de arena. Y lo otro que es esta plataforma de acá, donde está este gran escalón que tiene como 1,5 metros, este escalón, ya tiene un montón de arena encima. Y después, eso en febrero de 2016, ya en marzo del 2017, ya las rocas ya casi no se ven. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la isla? Entonces, esa es la gran incógnita. Fíjense, aquí tenemos una tremenda playa, la roca completamente desaparecida, ya se ven unos pequeños peñones. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de ver si este cambio que vemos en 7 años acá, ahora en 2018 fuimos a la isla, no fuimos a esta zona, pero me imagino que ahora hay más arena,
¿qué es lo que es esto? ¿Es acreción de sedimentos? Podemos decir que obviamente después de ver varios inviernos, acá el transporte de sedimentos en esta zona ocurre durante las tormentas de invierno, cuando tenemos viento norte-noroeste. Son los inviernos grandes con marejadas que han traído, hemos tenido marejadas en este periodo importantes en la zona, que cubrieron la plataforma, o tenemos un cambio relativo del nivel del mar, o sea, sube el nivel del mar y empieza a depositar arena acá. ¿Cómo lo podemos hacer? Y acá, ahora vamos a ver un poco de GPS, cómo funciona el GPS, ya hemos hablado de los resultados. Bueno, después del 2010 se instaló un equipo de este tipo, tenemos distintos monumentación, se instaló un trípode como este, con una antena. Lamentablemente la instalación fue bastante rápido, o sea, llegamos, porque después del terremoto había muchas cosas que hacer y la instalación no fue de una manera como duradera para que dure mucho tiempo. Eso se va a ver reflejado lamentablemente en los datos. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, tenemos los satélites y podemos medir los desplazamientos, eso ya lo saben. Entonces, ¿cómo ahora analizamos los datos de GPS? Ya eso les voy a mostrar un poquito más de detalle, en el fondo, de cómo podemos calcular cosas con los GPS, cuáles son las señales que están involucradas en esto. Entonces, esto es lo que obtenemos los resultados. Este es un ejemplo de una estación en Puerto Montt. Aquí tenemos la componente en la este, la norte y la vertical. O sea, el desplazamiento del GPS lo vamos a descomponer en estos tres sentidos que se podrían asociar a vectores o sistemas de coordenadas en realidad, y en el eje X tenemos el tiempo. Y cada uno de estos puntitos grises representa una posición diaria con respecto al cero. O sea que el cero siempre está donde empieza la serie de tiempo, cuando se instaló la estación o cuando yo simplemente corto y digo que voy a analizar este periodo de tiempo. Y después tenemos la línea roja, que es un modelo de trayectoria. Y estas líneas verdes son ciertos saltos que hay. Por ejemplo, aquí ven el 2010, el terremoto del Maule, generó un salto en la norte. La norte se fue hacia abajo, o sea, tenemos un salto negativo. O sea, ¿qué pasó? Puerto Montt se movió hacia el norte. Y eso tiene mucho sentido, ya que el desplazamiento del terremoto del Maule ocurrió mucho más al norte de Puerto Montt. Entonces se mueve la placa y eso básicamente tira los sectores aledaños del continente, y eso lo hemos reflejado en un salto mayor aquí estos son milímetros, o sea, tenemos casi 20 milímetros de 2 centímetros de movimiento en Puerto Montt. Y después tenemos aquí la componente vertical, se fijan que tiene mucho más ruido y tiene mucho más amplitud aquí en este modelo de trayectoria. Ahora, ¿qué es lo que es el modelo de trayectoria? Y eso es algo que es una descomposición matemática de la señal en base a distintos términos que nosotros definimos. Entonces, nosotros generamos un modelo y decimos, bueno, queremos ver distintas componentes, descomponer la señal del GPS en distintas componentes. Entonces aquí tenemos una componente en verde estacional, se fijan que esto es periódico, sube, baja, y si lo he hecho un poco para atrás van a ver aquí como las posiciones suben, bajan, y se fijan que esta componente estacional es mucho más importante en la vertical que en la norte y en la horizontal. La vemos, sí, en las dos señales, en las dos componentes la vemos, pero es más importante en la vertical. ¿Por qué? Porque esto se asocia a la carga hidrológica, o sea, cuando tenemos nieve, por ejemplo, en la cordillera, o cuando en el altiplano llueve, en el monzón de verano, llueve y se llenan todos los acuíferos de los salares con agua, y eso genera una carga, y esa carga hace que el continente se hunda, y ese hundimiento hace que la corteza se deforme de una manera elástica, y hay partes que suben y partes que bajan, y eso lo podemos medir con los GPS. Entonces tenemos esta componente estacional, que se puede modelar en base a series de Fourier. Entonces usamos estas funciones aquí, que es una suma de senos y cosenos. Después tenemos una componente lineal, que es esta línea azul, que es básicamente la componente secular o de largo plazo, que podríamos decir como el acople intersísmico. ¿Se acuerdan? En base a lo de la isla Santa María, decíamos, bueno, Fitzroy aquí, la diferencia entre la batimetría de Fitzroy y nosotros, tenemos esta línea, o los modelos predicen que los componentes son más bien estables, son velocidades que perduran en el tiempo a escala de varias décadas. Entonces lo modelamos básicamente con una ecuación, con una pendiente simple. Y después tenemos estos saltos, estos pequeños saltos, como aquí tenemos un salto
que son estos tipos de funciones en escalera. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un salto como el del 2010, que viene aquí, genera un desplazamiento. Esto yo lo tengo que tomar en cuenta al modelo al momento de calcular una velocidad, o si quiero calcular un desplazamiento para toda una zona, tengo que tomar en cuenta estos saltos que pueden ser, ya sea terremotos lejanos, terremotos cercanos o cambios instrumentales. Por ejemplo, si yo voy y le hago una mantención al GPS, y le saco la antena, por ejemplo, veo que la antena se echó a perder o el receptor del GPS tuvo alguna falla, yo voy, cambio parte del equipo, y ese cambio del equipo, incluso si no altero el monumento, pero todas las antenas son distintas, tienen distintos centros de fase, etc., cualquiera de esos cambios que yo haga se va a ver reflejado en un salto, en la serie de tiempo. Entonces, obviamente, eso lo tengo que tomar en cuenta, porque es un efecto que no es tectónico, no tiene nada que ver con el desplazamiento de la estación. Entonces, eso yo sé cuándo ocurrieron, lo único que tengo que saber es la fecha. Yo digo, aquí en 2011 se cambió la antena, entonces voy a decirle, permite que salte en el 2011. Y después tengo otra componente, que es esta componente roja, que es un periodo logarítmico, que responde a la reología más bien viscosa del manto. O sea, cuando tengo un terremoto, tengo un desplazamiento, como imagínense, tengo distintas capas de la Tierra, y eso ayer lo tienen que haber visto con Andrés Tazara, que les hablaba de la viscosidad del manto. O sea, imagínense el manto, por ejemplo, un pedazo de silicona. Si yo aprieto la silicona, se va a hundir, y si yo le saco la carga, se va a demorar un tiempo en volver a su forma inicial. Y esa deformación de la silicona va a ser rápida al principio y después lenta al final, hasta que llegue el momento a la forma inicial. Entonces eso se puede modelar con una función logarítmica, que es lo que muestra esta línea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Armamos un modelo con estas funciones, el número de funciones que nosotros queramos, le podemos agregar más términos también, y utilizando mínimos cuadrados, que es un método matemático, resolvemos un sistema de ecuaciones lineales de forma matricial, obtenemos valores para estos coeficientes A, B, C, D, E, y mediante esos coeficientes y el tiempo los multiplicamos básicamente y obtenemos este modelo de trayectoria. Entonces, ¿qué es lo interesante con este modelo de trayectoria? Es que nosotros podemos calcular desplazamientos y podemos calcular velocidades, desplazamiento, y podemos sacarle todo el ruido que pueden tener las señales del GPS, producto de efectos locales, cambios instrumentales, y podemos mirarlo como un todo, en el fondo, ver cómo son los patrones espaciales y temporales en la deformación superficial. Entonces aquí les puse dos estaciones, esto es Valparaíso y esto es Santo Domingo, al norte de la ruptura del Maule, para que veamos qué ha pasado. Y ahora el eje Y son milímetros, siempre el desplazamiento en milímetros, el eje X es tiempo. Ahora, si se fijan bien, este tiempo está entre el terremoto del 2010 y 10 años después. O sea, esto es el 27F del 2020, de este año. Y aquí están los datos que tenemos de los GPS. Este es Valparaíso. Ahora, ¿cómo se ve? Si nosotros le sacamos la componente estacional, le sacamos los saltos, y dejamos solamente la componente lineal y la componente logarítmica. O sea, tomamos esos coeficientes, los multiplicamos por la serie de tiempo y obtenemos esa parte del modelo de trayectoria, que es lo que a nosotros nos interesa, ver qué le ha pasado a la costa de una manera homogénea. O sea, aquí obviamente que estos saltos, algunos de estos son terremotos locales, que sí generan cambios de nivel, pero otros no, pues otros son cambios de antena, mantención. Por ejemplo, que es el 2015, en algunos casos, o cambios en el sistema de referencia, van a depender del tipo de procesamiento que yo haga. Entonces tengo que tomarlos en cuenta, porque pueden ser procesos que son muy locales, que solamente van a afectar a esa parte pequeñita, pero de la costa, como un terremoto chico, o cambios instrumentales que no tienen nada que ver con tectónica. Entonces yo prefiero filtrarlos, cosa de poder ver esto en el espacio de una manera homogénea y sin tomar en cuenta efectos muy locales. Entonces, en ese sentido, Valparaíso se hundió 4 centímetros, 40 milímetros en 10 años. Santo Domingo, 46 milímetros, o sea, tenemos distinto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Este se hundió muy rápido al principio y más lento al final. Valparaíso, en cambio, al parecer tiene como una cierta, bueno, aquí hay algo raro en la serie de tiempo al principio, parece que quizás hay un salto, aquí se fijan que hay un salto que no está considerado en el modelo. Ahora, estos saltos verdes son los terremotos o los sismos registrados por la NAICS, o pueden ser por el Servicio Sismológico. Uno simplemente toma el catálogo, le dice al código que lo lea,
y que esa lectura, esas fechas básicamente las use. Entonces aquí quizás hay pero eso no va a cambiar mucho. En el fondo, lo importante aquí, toda esta costa en el norte de la zona de ruptura, entre Santo Domingo, San Antonio, Algarrobo, hasta Valparaíso, probablemente se haya hundido del orden de 4 centímetros en 10 años. ¿Qué tenemos entonces en otros lugares? Constitución. Constitución es interesante porque Constitución, cuando filtramos vemos que todo esto se está levantando. Entonces tenemos al revés un levantamiento del orden de 4 centímetros, perdón. Pero después aquí sí que tenemos un evento del 2012. Este fue un terremoto de magnitud 7 que levantó 10 centímetros la costa. Entonces ese sí es importante, un efecto local, fue un terremoto profundo, levantó 10 centímetros. Entonces esto sí que sabemos, también se lo tendríamos que sumar a esta parte de la serie que toma en cuenta solamente aquí la componente rápida y después la componente lineal. Entonces en realidad serían más bien del orden de 138 milímetros el total en 10 años. Pero bueno, esto como lo queremos ver a nivel de toda la zona de ruptura, vamos a ver qué pasa. Ahora, esto es Pichilemu, fíjense, Pichilemu al revés se ha hundido. Y Pichilemu tampoco está tan lejos de Constitución, pero muy distinto. Esto se levantó y esto se hundió 27 centímetros. 27 centímetros es bastante cuando tomamos en cuenta el efecto en obras portuarias, en lo que es la erosión de la playa, retroceso de la línea de costa. O sea, algo que sí que hay que tomar en cuenta para todo lo que es diseño o manejo de borde costero. Después, ¿qué tenemos otro? Arauco, aquí, claro, Arauco por a veces motivos dejó de medir el 2016, o dejaron de llegar datos, o algo pasó ahí, entonces tenemos datos incompletos. Entonces esto es lo que suele suceder. Yo antes le estaba mostrando series continuas lindas de GPS, pero en realidad a veces se apagan, se roban el panel solar, la batería se descarga, no se carga más, la antena a veces llega un pájaro y se pone encima y deja de medir. Hay montones hay que hacer la mantención de estos equipos importantes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tomamos en cuenta esta parte de la serie de tiempo, son 6 años, y calculamos los coeficientes para estos 6 años y después los extrapolamos de esta manera hasta la fecha, cosa de tener siempre el mismo rango temporal y poder comparar las cosas. Esta es la estación que se mueve más en realidad, que es Lebu. Y Lebu, se fijan, se ha hundido casi medio metro después del terremoto. Esto es muchísimo. Lebu también fue el lugar que más se levantó 2.7 metros, 2,5, 2 metros y medio. Y se ha hundido casi medio metro en 10 años. O sea, medio metro en 10 años es muchísimo. Veamos entonces qué pasó a nivel de toda la zona de ruptura, y este es un mapa rápido que hice, un análisis que hemos estado haciendo recientemente con Marco, que queríamos ver en el fondo cómo había evolucionado la costa después del terremoto del 2010 y ver dónde estaba la posición de este hinge line, o de la zona de bisagra que separa la parte de levantamiento con el hundimiento. Entonces esto es muy interesante la distribución. Se fijan, toda la zona en el norte hasta Zapallar, desde Zapallar hasta Iloca tenemos una zona de hundimiento costero, pero toda la parte interior, aquí en Curacaví, Melipilla, Santiago, Rancagua, todo esto se ha levantado. Estos son 10 años, aquí la escala de colores marca milímetros, los colores verdes a pardos levantamiento, los tonos azules es hundimiento. Entonces tenemos hundimiento en toda la zona norte. Aquí estos contornos marcan la extensión de la zona de ruptura. ¿Se fijan? Y hay una parte en el centro, aquí, Iloca y Constitución, que tiene levantamiento. Y que coincide con la zona de máximo desplazamiento. Entonces aquí hay algo que no entendemos bien cómo funciona, pero obviamente esto lo han modelado los colegas y dicen que tiene que ver con el manto continental que está acá, pero claro, el modelo toma en cuenta la forma de la cuña astenosférica, los cuerpos profundos de la litósfera, y la astenósfera aquí bajo la cordillera. Pero ¿qué pasa exactamente bajo la costa? ¿Cómo puede ser que la costa aquí, que está sobre la placa de Nazca, en el fondo no está sobre esta nariz fría que le llaman? ¿Qué está pasando acá exactamente? ¿Por qué tenemos justo levantamiento en los 10 años después del terremoto donde tuvimos el máximo desplazamiento? Y esto de vuelta vuelve a ser hundimiento, y el hundimiento aumenta hacia el sur, hasta acá, hasta la península Arauco, donde ya es extremo y tenemos
estos 500 milímetros, o sea casi medio metro de hundimiento en 10 años. Y después, acá de vuelta, en la costa valdiviana, y esto lo vemos también, tenemos vuelta a levantamientos en 10 años del orden de 10 centímetros, o sea, aquí volvemos a levantar al orden de 10 milímetros por año. Es bastante esto también, 10 milímetros por año para los efectos en los ríos, la navegación es considerable. Ya, bueno, ¿cómo lo vemos esto ahora en la isla Santa María? Y esta es la estación de la isla Santa María, no está tomada en cuenta aquí porque esto es otra base de datos, pero en fin, calza bastante bien con esto, más que una isla. En fin, estos son los datos, aquí tenemos la vertical up, y aquí se instaló la estación rápidamente, la vimos y por algún motivo dejó de funcionar. La instalación no fue hecha de una manera muy buena y perdimos todos estos años de datos, y nosotros fuimos el 2017, cuando de hecho yo fui y encontré que la estación estaba apagada, y bueno, llevamos batería, la echamos a andar de vuelta, obtuvimos estos datos, y entonces aquí hay que tomar en cuenta, este es un salto que yo incluí en el modelo producto del cambio del receptor. Ahí se había echado a perder, las baterías estaban descargadas, el panel solar estaba todo sucio, no estaba cargado, y el receptor se había echado a perder. Entonces cambiamos el receptor y tuvimos un poco más de datos. Después tenemos otro momento que la estación se mantiene apagada. Ahora la isla de Santa María es difícil el acceso. Hay que ir ya sea en avioneta, es caro, no se pueden llevar baterías, o en el barco es complicado, y por eso que también no se le ha hecho la mantención. En fin, tomando en cuenta este cambio, extrapolando este modelo, llegamos a un desplazamiento en 10 años de 30 centímetros, que no es considerable. Ahora, ¿cómo lo vamos a tomar en cuenta dentro de esta visión del modelo propuesto por Rob Wesson y que hicimos en base a las batimetrías históricas? Entonces, aquí habíamos dicho, bueno, este era el periodo que no sabíamos qué pasaba, después de 1835. Nosotros, en el fondo, en este artículo dijimos, bueno, al parecer hay un periodo de tranquilidad, quiescence, como dijimos en inglés, está todo tranquilo, por 50 años, y después recién se empieza a acumular. Ahora vemos que la cosa cuando lo medimos con el GPS no es tan tranquilo, y tenemos un hundimiento aquí en 10 años que estos son 30 milímetros por año, es bastante más de lo que estábamos midiendo antes. Entonces, al parecer, y vamos a tener que esperar un poco, bueno, ahora por lo menos que para que termine la pandemia, para poder ir a buscar datos y hacerle más mantención a la estación, porque claro, este año no hemos ido, no sabemos qué va a pasar acá, bueno, pero por lo menos sabemos que tenemos que ir a resucitar o hacerle mantención más, o poner un sistema más robusto que no requiera tanta mantención, y ver qué es lo que pasa, cómo es la transición entre este periodo posísmico de hundimiento súper rápido, de estos 30 milímetros que vemos en los cambios litorales. O sea, este cambio de la playa con la creación de arena tiene que ver en realidad con el hundimiento rápido de la isla, o el aumento relativo del nivel del mar. Así que hay dos opciones: o quizás el terremoto de 1835 fue distinto, el lugar donde se movieron las placas fue distinto y no tuvimos este periodo tan rápido, o simplemente tenemos algún error acá importante en el posicionamiento, algún error epistémico, alguna fuente de incerteza que no tomamos en cuenta en esta medida. Entonces eso es importante, porque yo creo que vamos a tener que ahora volver a mirar estos datos, buscar realmente ver si hicimos todo, reanalizar, rehacer todos los cálculos, y esto fue algo que hicimos en paralelo, Rob y yo, lo miramos juntos en paralelo y fuimos diciendo, bueno, hace tú esto, yo hago esto, comparemos para estar seguros de que llegamos a los mismos resultados. Nos tomamos mucho tiempo en mirar esto, las mareas, y tomar en cuenta todo, pero al parecer, si queremos comparar un ciclo sísmico completo, que es lo que nos permiten estos datos, integrando lo que ha pasado post-terremoto, algo vamos a tener que entender, ver bien si realmente fueron diferencias en la distribución de desplazamiento, que es lo que marcan estos contornos negros, o es un problema en los datos acá, algún error que cometimos en el análisis de los datos. Así que esto les estoy mostrando algo de lo que estamos trabajando hoy en día. Entonces, para ir cerrando esta parte del ciclo sísmico de 1835 al 2010, bueno, el ciclo sísmico de la falla interplacas, bueno, tenemos distintas fuentes sísmicas en Chile, como vimos al principio. Cada una de estas fuentes tiene su ciclo sísmico
personal, se podría decir, o particular, asociado a esa fuente. Pero bueno, la falla interplaca tiene un ciclo sísmico que es un proceso repetitivo, pero lo importante es que no todos los terremotos son iguales. Eso es algo que estamos viendo aquí con 1835-2010. Son bien similares, pero no son iguales, 100% iguales. Entonces, por eso que no tampoco los podemos predecir qué va a pasar después. Tenemos ahí, siempre vamos a tener un margen de incerteza. Ahora, el 27F probablemente sí cerró la laguna sísmica de Darwin después del terremoto de 1835. Esto es importante desde el punto de vista de la amenaza sísmica. Acuérdense la anécdota aquí, lo que tuvimos con el trabajo de Stefano Lorito y sus colegas italianos que generaron un modelo quick and dirty, como dicen los americanos, rápido pero sucio, un poco con... Bueno, ellos prefirieron, se podría hacer ahí, mejor es más que más es mejor. Mejor es más rápido que con más datos. Y obviamente cuando se publica en buenas revistas, lo agarran los medios y eso tiene una repercusión en la sociedad no menor, genera alarma en la población, por eso que nosotros científicos tenemos que tener una cierta responsabilidad cuando hacemos este tipo de predicciones, como decir que la laguna sísmica no se cerró, que todavía hay energía disponible para otro terremoto. Eso tiene un efecto súper importante en la población, sobre todo en una población como la de Concepción, que fue azotada por un tremendo terremoto y tsunami, donde recién después de un año después del terremoto todavía la recuperación está recién empezando. Entonces llegan estos científicos, hacen una predicción tan fuerte que la agarran los medios. Obviamente hay que tener cierta responsabilidad al respecto. Después la zona costera se movió como un yo-yo durante el ciclo 1835-2010 y se hundió rápidamente después del 2010. Esto es importante. El yo-yo es básicamente, tenemos que la mayor cantidad del desplazamiento es elástico, pero sí hay pequeñas diferencias. Y esas pequeñas diferencias son los que nos van a iluminar, cómo nos van a ayudar a poder generar buenos modelos de amenaza para estimar la probabilidad de ocurrencia de futuros terremotos. Eso es importante, entender cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre terremotos y tomar en cuenta esas diferencias como incertezas dentro de nuestros modelos de predicción de amenaza. Y bueno, como les mostré con los GPS, es importante el monitoreo para poder comprender el ciclo sísmico, y aquí es importante que nosotros destinemos parte de nuestros recursos y nuestro tiempo a implementar monitoreo tanto a lo largo de la costa, el interior, pero también en el océano profundo. Bueno, esto es lo que tengo como primera parte. ¿Les parece? Hacemos... ¿Me estás escuchando, Daniel, ahí? Ahí sí. Ya, es que íbamos a hacer una parada entre medio, pero no la hicimos, así que se acumularon hartas preguntas. Tenemos una serie de preguntas que las va a formular Diego en orden de que fueron hechas. Igual todavía nos quedan una buena cantidad de tiempo para responderlas. Muy interesante, por supuesto. Yo entendí mal, yo pensé que iba a dejar el tiempo para las preguntas al final. Sí, pero ahí está bien, no te preocupes. Aprovechemos el tiempo, la presentación súper clara, bonita, interesante, por supuesto, del tema que nos interesa. Así que yo creo que la gente está muy, muy contenta. Entonces, ahora vamos a pedirle a Diego que te formule las preguntas que se fueron haciendo a través de la presentación. ¿Ya? Perfecto. Vamos, Diego. Ya, perfecto. Gracias por la presentación, Daniel. Tratando de ir un poco en orden, de acuerdo a la presentación, quedó una duda acerca, cuando planteaste los contextos de fallas en Chile, sí, porque hemos visto en clases que estamos acostumbrados a ver terremotos que causan tsunamis como los de Megatrust o fallamiento inverso. Pero en este caso, los outer rise, por la flexura de la placa, que son estos fallamientos normales, ¿son capaces también de producir un tsunami? ¿Y cómo sería el mecanismo? Ahí. Los outer rise, bueno, son generalmente, bueno, todos los outer rise son fallas normales, son fallas que se generan en la dorsal, donde se expande, donde se forma la corteza oceánica. Ahí se generan estas fallas normales. Y después las fallas hay una traslación de estas fallas normales y se vuelven a activar producto de la flexura aquí en el outer rise.
O sea, son fallas que vienen viajando por miles de kilómetros en el fondo oceánico, y cuando se produce la subducción, esta flexura genera que estas fallas se activen. Hay magnitud 7. Después del 2010 hubo un magnitud 7 en estas fallas normales. Ahora, según no recuerdo, se nos generó un gran tsunami. Hay uno en Tonga, creo que fue el año 2007, que hubieron dos, uno de interplaca y un outer rise, y eso sí generó un tsunami importante. Ahora hay que tomar en cuenta que estas fallas están a profundidades de varios miles de metros bajo el fondo marino. Entonces mueven un volumen grande de agua. Ahora, ¿de qué va a depender un poco? Va a depender también del manteo de la falla. Si la falla es vertical, va a generar un desplazamiento vertical más importante. Hay fallas normales que tienen bajo ángulo, entonces van a generar más bien desplazamientos horizontales, y eso va a condicionar la fuente del tsunami, y también obviamente de la magnitud del terremoto. Si hay un terremoto de magnitud 6 ahí, se va a mover del orden de decímetros, no va a generar un tsunami muy grande. Si el terremoto ya es mayor a 7 y se generan desplazamientos del orden de metros, ahí obviamente que puede haber una fuente de tsunami importante. Ahora, esto, según tengo entendido, quizás no sé si Patricio Calarán en la tarde les va a hablar un poco de esto, pero esto es algo que los modeladores de tsunami han estudiado bastante bien, porque son fallas que se pueden ver muy bien en la batimetría. Generalmente están fuera de la zona donde hay cobertura de sedimento. Después tengo otra parte de las charlas donde vamos a ver un poco imágenes de esta zona. Son fallas que sí están expuestas al fondo marino y se pueden mapear, cartografiar muy bien y modelar. A diferencia, por ejemplo, de estas otras que están aquí abajo, que son el mismo tipo de falla. Ahora, estas se activan aquí por el proceso de flexura. Entonces, ¿no es cierto? Cuando yo tengo una viga o un pedazo, puede ser un pedazo de madera o de metal, que yo lo flecto, entonces voy a generar compresión abajo y extensión arriba. Y eso mismo le pasa a la corteza oceánica. De hecho, yo tengo sismos con mecanismos compresivos abajo y extensionales arriba. Ahora, se forma sismicidad aquí, y después empieza a bajar la corteza oceánica, y por acá abajo se generan reacciones metamórficas. Significa que hay ciertos minerales dentro de la corteza oceánica que cambian de fase. ¿Qué es lo que significa que cambian de fase? Yo tengo una cierta estabilidad de los minerales. Los minerales, por ejemplo, como el cuarzo, o la sal, o el yeso, esos son minerales, y esos minerales solamente tienen esa composición química y esa forma cristalográfica bajo ciertas condiciones de presión y temperatura dada. Si yo agarro, por ejemplo, un cristal de sal o un cristal de cuarzo, y lo comprimo o lo caliento, va a cambiar su estructura mineralógica, su estructura cristalina. O sea, la forma como los átomos se van a ordenar dentro del cristal va a ser distinta. Y esos cambios que ocurren a estas profundidades acá, debido a que aumenta la presión, nosotros tengo toda la carga del continente acá, y también aumenta la temperatura, esos cambios de fase mineralógica que ocurren dentro de la corteza oceánica van a generar que hayan cambios de densidad y que haya liberación de fluidos, y todo tipo de transformaciones. Y esas transformaciones, que son más bien de una naturaleza petrológica, van a generar que se vuelvan a reactivar estas fallas normales, que son las del auto-rise acá, y generen nuevos terremotos. Obviamente aquí no voy a tener tsunami. O sea, cuando haya un terremoto aquí no va a pasar absolutamente la amenaza de tsunami, se podría decir que es cero, a menos de que el sacudimiento genere un derrumbe submarino acá, que ese haga un tsunami, sería una fuente secundaria. Lo que sí genera mucho es muchos sacudimientos, sobre todo en el Valle Central. También tiene un tema con la directividad de las ondas. La onda viaja desde abajo hacia arriba, y las ondas sísmicas se mueven, sobre todo las ondas S y las ondas superficiales, que son las que causan daño, ¿cierto? Las ondas P, bueno, eso seguramente Sergio Barrientos se los va a haber explicado. Tenemos ondas que son, el movimiento de las partículas es paralelo a la trayectoria, y otras que es perpendicular. Entonces imagínense la diferencia. Si tengo una trayectoria que va desde abajo hacia arriba, es muy distinto que si tengo una trayectoria que va desde aquí, desde el mar hacia el interior. Entonces ahí el sentido de movimiento de las ondas sísmicas es distinto. Esto se va a mover así, y si vienen desde el lado, se va a mover de otra manera. Entonces el impacto que van a tener estos terremotos sobre la infraestructura, sobre todo en lugares donde hay relleno sedimentario, que no estamos sobre roca, va a ser muy distinto.
Entonces ahí, por ahí, no sé si algo Ya. un poco más extensa la respuesta. Bueno, hay varias preguntas, así que voy a tratar de englobar algunas en algo más general y tratar de contestarlas, por favor, más sintéticamente para ver si las podemos abordar todas en el tiempo que tenemos. Hemos visto en la presentación que existen características, por ejemplo, de la placa de Nazca, como la rugosidad o la aspereza, o otras características como esta misma Splayfault que se ve en la presentación, que afecta un poco en la modelación de los terremotos grandes. Las preguntas que he visto van dirigidas así que ya sea en la parte geológica, un prisma de acreción, si es que existe en el margen chileno, afecta a este modelamiento de terremotos y cómo, y por otro lado, si la geografía de la superficie, como la desembocadura de ríos, las planicies y los acantilados, también afectarían a este modelamiento. No, la primera parte sí, el prisma de acreción, eso sí, y eso lo vamos a ver en la próxima parte, cuando miremos la geología del prisma de acreción y de la fosa, y veamos cómo son las fallas ahí con ejemplos puntuales. Ahí sí, las planicies litorales y la forma de la costa, obviamente es súper importante en el modelamiento de tsunami. O sea, el tsunami, como nosotros sabemos bien en base a lo que vemos, en lo que vimos en 2010, es que puede ser muy, muy variable la altura de la ola. Y yo creo que en la tarde Patricio Catalán es el indicado y él les va a mostrar muchos ejemplos de eso, de los efectos locales, ese es lo que se llama el tsunami de campo cercano. Que es realmente la forma de la costa, la forma de las bahías, la batimetría, yo creo que es lo que más controla el tsunami. O sea, tenemos una fuente profunda, la fuente tiene un efecto, después está la trayectoria y después está el efecto cercano. Pero ahí yo creo que el indicado es Patricio Catalán y en la tarde van a tener mucho... No sé si esa pregunta de quién es, si es de público general o de alguien que va a participar en la tarde. Eso puede ser importante saberlo para ver cómo responderlo, pero es cierto, el prisma de acreción va a controlar la fuente del tsunami. Ahora eso es importante. Tengo varios ejemplos en la próxima clase, vamos a ver eso. Y ahí es distinto si la zona de subducción en algunos casos es plana, como se muestra en este o en este ejemplo. Aquí se ve como una fuente planar, pero en realidad cuando miramos la geología del prisma de acreción, la parte frontal, en realidad hay partes que es planar y de repente, ¡pum!, se genera una rampa que se llama, y esta rampa tiene alto ángulo y llega al fondo marino con un ángulo subvertical de hecho. Y hay plegamiento y hay todo tipo de estructuras finas. Y esa estructura geológica del prisma de acreción y en la fosa, no se toma en cuenta en el modelamiento de tsunami. Generalmente siempre son fuentes planares de bajo ángulo, súper simples, que llegan hasta la fosa. Entonces lo que sí se toma en cuenta es la batimetría de todo el frente, porque como les mencionaba, el movimiento horizontal durante el terremoto también es importante, ya que el tsunami tiene una fuente más bien volumétrica, además de una fuente puntual. Y eso es la fuente, la complejidad de la fuente, y que yo creo que es algo de lo que deberíamos avanzar un poco dentro de lo que es modelamiento de tsunamis, y es algo que de hecho hablamos mucho con Patricio Catalán y con Matías Carvajal, de cómo incluir todas estas splayfaults que vemos en el océano profundo dentro de los escenarios de tsunami, y es algo que necesitamos hacer. Es básicamente un estudio de sensitividad, de poder ver qué tanto influye la geometría. O sea, por ejemplo, partir de una geometría planar y después empezar a poner una rampa y ir subiendo el ángulo de la rampa progresivamente y ver cómo cambia la inundación del tsunami en distintos puntos con altos modelos. Entonces, hacer lo que se llama un estudio de sensibilidad. Eso es algo que tenemos pendiente y yo creo que es bien importante, y por ahora tenemos suficientes datos. Falta básicamente el tiempo y la instancia de reunión, cosa de poder llegar y pensar bien cuáles son las dimensiones, cuáles son los parámetros que tenemos que ir fijando para que el estudio sea realista y sea en el fondo prometedor. Y después, el efecto de las bahías locales, eso tiene más bien que ver con las condiciones hidrodinámicas, con la resonancia. Hay bahías que amplifican, hay bahías que no amplifican, la forma de la costa, el número de olas. Eso lo va a mostrar Patricio Catalán, yo creo, en la tarde. Si vienen 3 olas
hay una fuente, dependiendo de la geometría de la fuente del tsunami, se generan una, dos, tres, varias olas. Si tienen esas tres olas juntas y pueden interactuar con una península, por ejemplo, se va a generar refracción. Esa refracción va a generar que algunas olas se amplifiquen y otras se cancelen, y tengamos una heterogeneidad muy grande a lo largo de la costa. Perfecto. Otra pregunta en general que sabemos bien que lo difícil que sería predecir un gran terremoto, pero actualmente, y según estos modelos, por ejemplo, de acoplamiento que se mostraron en la presentación, ¿sería posible detectar el comienzo de un desacoplamiento con anterioridad a un sismo que permitan detectar la posibilidad cercana de un terremoto? Y también sumado a esto, ¿cuál es la vanguardia mundial que se tiene al respecto en este sentido de poder adelantarse en cuanto a sistemas tecnológicos a la llegada de un terremoto, por ejemplo? Bueno, ahí esa es una pregunta que más bien va para el lado de Marcos Moreno, porque ahí tenemos este proyecto precursor que se enfoca específicamente a eso. O sea, yo traté de englobar el ciclo sísmico como ciclo, tomando en cuenta dos terremotos. Por eso me enfoqué más bien en el largo plazo, a la escala de ciclo sísmico, un ciclo sísmico entero a escala de siglos. Pero sí, es cierto, han habido señales precursoras importantes antes de algunos terremotos. Yo creo que lo mejor en Chile es el caso de Pisagua, de Iquique, del 2014. Ese tuvo un periodo de varios meses, como de 8 meses, que se empezó a destrabar la zona de subducción. Ese destrabamiento se aceleró 3 semanas antes y fue acompañado con un montón de variaciones en la sismicidad. Tenemos estas media lunas que se empezaron a cerrar. Entonces yo creo que en ese sentido es realmente importante el monitoreo, y si tenemos monitoreo podemos realmente ver cambios. Ahora, cuando hablamos de cambios, tenemos que tener una línea de base larga. Por eso ahí en Iquique lo vimos, porque los GPS ya llevaban 10 años instalados. Entonces, si yo tengo una serie de 10 años y veo que en 10 años no pasa nada y de repente, ¡pum!, veo un cambio importante, entonces ahí tengo que empezar a mover las antenas y decir, ok, esta zona está cambiando. Si yo tengo el GPS instalado 1 año y a los 8 meses veo un cambio, entonces en realidad el largo de la línea de base es fundamental si yo quiero estudiar cambios. Los japoneses hubieron cambios, bueno, los cambios los vieron después del terremoto de Tohoku, pero hubo un cambio que se interpreta de la misma manera, como un destrabamiento de la zona de subducción que empezó 10 años antes de Tohoku. Y eso lo pudieron ver porque en el fondo tenían los GPS instalados como 20 años antes del terremoto. Ellos tienen miles de GPS permanentes instalados, y como son los japoneses muy estructurados, muy sistemáticos, las estaciones no tienen hoyos de datos como en Chile, son tan perfectamente mantenidas. Entonces eso hace una gran diferencia. Yo creo que los esfuerzos son súper importantes tenemos que esforzarnos en manejar, en mantener nuestras instalaciones. Imagínense que aquí en Chile gran parte de la mantención incluso la tenemos que hacer nosotros los científicos. Con Marco estamos coordinando comprar fierros para instalar equipos y hacer todo eso. O sea, tenemos que realmente invertir en capital humano, en tener técnicos capacitados y en el fondo en generar en infraestructura. ¿Vale? El servicio sismológico mantiene gran parte de las estaciones, pero ellos tienen otro fin. Ellos tienen un fin más bien de monitoreo en base a la alerta temprana. Ese es el diseño experimental, es muy importante, es distinto. Nosotros con Marco, para el proyecto Precursor, tenemos un diseño experimental científico para probar ciertas hipótesis. Eso es bien distinto que un diseño experimental más bien enfocado a la alerta temprana. O sea, esas son las preguntas. Me imagino que la pregunta de alerta temprana que había, esa se basa en los sistemas. Claro, hay algunos países que están apostando a la fibra óptica, que claro, yo puedo transmitir una señal por fibra óptica a la velocidad de la luz, que es mucho más rápida que la velocidad de transmisión de la onda sísmica. Entonces, si yo estoy a una cierta distancia del terremoto y tengo una fuente, que yo puedo medir la fuente y transmito la alerta por fibra óptica de manera suficientemente rápida, voy a ganar ahí un par de minutos que pueden ser muy importantes para generar una alerta temprana de un terremoto real, o sea, un terremoto que ya ocurrió y que la onda sísmica se viene desplazando hacia una ciudad,
y esa alerta viaja por fibra óptica más rápido y llega, pero es un desafío tecnológico enorme. Pero hay grupos que están trabajando en ese tipo de alertas tempranas en tiempo real. Ahora, eso puede ser para infraestructura crítica muy importante, también para ciertos equipos tecnológicos que se pueden proteger con sistemas de airbags que se activan. Esa es un poco la línea, pero es más bien un desafío ingenieril ahí, de vanguardia. No sé qué otra parte de la pregunta era, bueno, los procesos precursores. Eso es algo que sí se está estudiando. ¿A qué se refieren a esto, al estudio de los wobbles? Hay mucho ruido instrumental, hay que tener mucho cuidado con los GPS. No sé si se fijaron que las series de tiempo que yo mostré hay mucho ruido, hay muchos efectos así, que distribución de los datos que en el fondo hay que interpretar con cuidado. Por ejemplo, a ver, les voy a poner esta. Ven que aquí hay mucho ruido, hay mucha amplitud en la señal. Obviamente uno utiliza un modelo que se ajusta a 10 años de desplazamiento, pero si yo estoy viendo un proceso que tiene una duración de 3 semanas, voy a estar aquí. Entonces ahí, a esa escala de 3 semanas, o si veo que los vectores de repente empiezan a andar para un lado, se empiezan a mover para otro lado, a una escala de meses, ahí ya tengo que tener mucho cuidado y para no estar adentro del ruido. Hay ciertos procesos que se pueden utilizar para filtrar ruido, por ejemplo, analizar las redes completas. Nosotros hemos hecho ese tipo de análisis con Marcos Moreno, ver el ruido a nivel de todo Sudamérica, ver el ruido a nivel de áreas grandes, el ruido instrumental, el ruido que no está tomado en cuenta cuando se hace el procesamiento, cómo se puede. Y ahí es muy importante, yo creo que en el proyecto precursor hay colegas que están enfocados a eso, a poder ver bien las señales a otra escala. Cuando las vemos a escala de 10 años como esto, se ve súper claro, sobre todo como por ejemplo este caso, cuando tenemos desplazamientos súper rápidos. Entonces se fijan que aquí el ruido ya ni se nota, cuando tenemos desplazamientos de este orden, del orden de casi medio metro en 10 años, entonces estamos lejos del ruido, ahí el ruido no nos importa. Pero si queremos ver destrabamiento progresivo de la zona de subducción a una escala de meses a semanas, ahí ya tenemos que hilar mucho más fino. Gracias, Daniel. Para aprovechar el último minuto, una pregunta que abarca un interés bastante general, que nos mostraste más o menos lo que ha ocurrido y lo que sabemos acerca del ciclo sísmico en el segmento del terremoto del Maule. ¿Cómo andamos en otros lugares de Chile? Eso más en general, y sobre todo en la zona centro, que sabemos que tenemos una falta de terremoto grande desde hace un buen tiempo. ¿Cómo anda el resto de Chile en cuanto a lo que sabemos de acuerdo al ciclo sísmico? Bueno, ahí no sé si es de público general esa pregunta o de alguien del diplomado, porque ahí, claro, ahí yo creo que Matías Carvajal es el indicado para hablar del centro. Él está enfocado en su doctorado ahí y él ha hecho un montón de trabajo y creo que tiene unos resultados buenísimos, súper interesantes, que creo que esperemos que puedan ser publicados pronto para que la comunidad los tenga. Y sí, la respuesta corta es sí, la zona central, y yo creo que la conclusión del estudio de Matías es que hay un tsunami gap, o sea, una laguna tsunamigénica, y no hemos tenido tsunami hace mucho tiempo, y es uno de los lugares que sería súper importante instrumentar mejor, cosa de poder ver estas señales precursoras antes de que venga el gran terremoto. Obviamente, si hablamos de infraestructura crítica, es sin duda la zona más sensible del país. Y ahí, claro, no les voy a dar más detalles, creo que Matías va a hablar sobre eso en una de las clases del diplomado específica. Otros lugares, bueno, yo creo que ahí Marco Cisterna va a hablar sobre el segmento del sur, el segmento 1960, y ahí hemos hecho también hartos estudios, ahí hay harta información que permite ver el ciclo sísmico de otra mirada, más bien del registro geológico, donde estamos remales en el norte. Ahí Gabriel Vargas tiene algunos testigos de sedimentos que está estudiando, que marcan en el fondo fechas de posibles antiguos tsunamis, pero en lo que es de formación, así poder ver realmente cambios de nivel, ahí estamos mal, estamos lejos. O sea, yo creo que, no es que estemos mal, hemos hecho poco.
Se podría decir, probablemente hay batimetrías en el norte, en puertos, pero las condiciones no siempre son buenas para hacer estos análisis de batimetría. Tiene que ser, lo primordial es que el fondo sea plano. Si yo tengo un fondo rocoso con mucho relieve y con una estructura muy complicada, va a ser difícil poder salir, que la señal sea mayor al ruido. Eso siempre es la premisa. Pero obviamente que tenemos que ir al norte y hacer algún tipo de, por lo menos, de un estudio, un análisis de prefactibilidad, algo así. Esas son de las ideas de los objetivos de ciclo ahora, del núcleo milenio ciclo, es movernos un poco hacia el norte, cosa de cubrir más en área. Y bueno, en Isla Santa María también hay alguien que está haciendo sus estudios del ciclo sísmico con más detalle. Algo he escuchado. Gracias. Alguien que ya perdió su barba ya incluso. Bueno, Daniel, vamos a dejar entonces hasta aquí lo que es la transmisión de tu charla. Sin duda alguna fue muy bien recibida porque muy claros los conceptos, ¿no es cierto?, dentro de la complejidad que implica todo lo que estamos hablando. Gracias. Y entonces agradecemos al público externo que participó, más de 60 personas por lo que tengo entendido, estuvieron presenciando la charla. Y entonces nosotros ahora dentro del diplomado vamos a hacer un stop para que descanse el profesor y los alumnos y nos juntamos con los estudiantes del diplomado, nos juntamos a las 11:30. Para hacer la parte práctica. Bueno, quedaron algunas preguntas ahí y vamos, apenas vuelva Daniel, vamos a retomar esas preguntas más específicas, Diego, especialmente si puedes reconocer las que son hechas al interior del diplomado para que las trabajemos a la vuelta, ¿ya? Entonces, Daniel, a las 12 nos encontramos de nuevo contigo, a las 12. A las 12, perfecto. A las 12 para que descanses, ¿ya? Ya pues, nos vemos.